La carrera por la sucesión al frente del Partido Popular se pone apasionante. Esta mañana, las dos mujeres más poderosas del partido han anunciado su intención de concurrir como candidatas para ser las sustitutas de Mariano Rajoy. María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, que como saben están bastante enfrentadas, van a protagonizar un duelo en todo lo alto, sin lugar a dudas, y hay un tercer candidato con probabilidades, Pablo Casado. Después hay otros tres, pero parece que tienen menos opciones de convertirse en el nuevo presidente del Partido Popular. Veremos cómo termina todo esto. Mientras tanto, en el gobierno, bueno, pues hoy hemos visto finalmente a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, comparecía anoche en una entrevista en Televisión Española en la que dejaba un mensaje claro: está aquí para quedarse, no tiene la más mínima intención de convocar elecciones anticipadas. Dice que quiere agotar la legislatura hasta el año 2020. Y en cuanto a prioridades, tema de la inmigración. El próximo sábado inicia una gira viajando a Francia para entrevistarse con Macron y después una gira por otros países europeos para hablar con los socios acerca de una nueva política de inmigración que él pretende liderar. Por cierto, que ha cambiado la tradición. Todos los presidentes siempre la primera visita que hacen suele ser a Marruecos, en este caso será a Francia. Segunda prioridad, el tema de Cataluña. Tiende una mano al diálogo a los separatistas catalanes y se muestra partidario de acercar a los presos golpistas a prisiones catalanas. Y tercera prioridad, sigue con el tema de la memoria histórica. Insiste en que los restos del general Franco tienen que abandonar el Valle de los Caídos. La verdad es que la política nacional se está poniendo de lo más interesante y esta noche tendremos ocasión de comentarla aquí, en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para analizar los temas que hoy nos ocupan, esta noche en Los Intocables nos acompaña Manuel Bernaldez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Javier, muy Gracias bien. por acompañarnos. Iván Vélez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. También con nosotros Marta Pastor. ¿Qué tal estás, Marta? Muy bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y Luis Magán. Don Luis, ¿cómo estamos? Javier, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues de inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, observen. Queremos rendirle un homenaje a nuestra Policía Nacional con este reloj de bandera. Se trata de una edición exclusiva y limitada para conmemorar la creación de la UIP, con su emblema grabado en la esfera, junto con el de la Policía Nacional y la bandera de España. Un impresionante y robusto cronógrafo de alta relojería, sumergible hasta 200 metros. Este magnífico reloj no puede faltar en la muñeca de los que admiramos y nos sentimos orgullosos de nuestra Policía Nacional. Pida el suyo ahora mismo en publi.com o llamando al 902-180-190. Sí, puede llamar ahora mismo al 902-180-190. Esta noche ponemos solo 25 unidades con un 50% de descuento. Y por cierto, un precio especial para los miembros del cuerpo y sus familiares. Y si pagan con tarjeta, los gastos de envío son gratis. También lo pueden pagar contra reembolso o solo por 10 euros al mes sin intereses. Llame ahora mismo 902-180-190 o publi.com. La entrega es inmediata. Bonito el reloj, ¿eh? Bueno, entremos en materia. Como saben, el tema de la sucesión al frente del liderazgo del Partido Popular se pone apasionante. Las dos mujeres más poderosas de la formación han decidido dar un paso al frente. María Dolores de Cospedal ha comparecido en Toledo, frente a su junta directiva de Castilla-La Mancha, para anunciar que tiene intención de presentarse. Y, por cierto, ha aclarado una cosa. Ha dicho que no se presenta contra nadie. ¿Por qué lo decía? Porque, como ya saben, se había comentado que ella, a sus más próximos, les había dicho que si se presentaba Soraya, ella se presentaría enfrente para hacerle la réplica. Bueno, ella dice que no se presenta contra nadie, sino a favor de todo un proyecto. Vean. Me presento a liderar y a servir al Partido Popular, a serviros a todos vosotros y a todos los españoles. Me presento para reivindicar nuestro liderazgo y para recuperar la unidad del centro-derecha español. Me presento para ganar y para ganar. Algo se ha dicho y se ha escrito estos días sobre algunos motivos apócrifos de mi candidatura. Y quiero aclarar de forma rotunda que una decisión así no se toma a la contra, que una decisión así no se toma contra nadie. Sería muy mezquino. Hoy presento un proyecto integrador en el que cabemos todos.
Un proyecto integrador en el que cabemos todos. Esa frase la pronunciaba al filo del mediodía, como les decimos en Toledo. Una hora más tarde, a la 1, ante el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría decía que presentaba su candidatura con energía, porque es un momento importante para el PP y para España. He convocado esta comparecencia para presentar mi candidatura a la presidencia del Partido Popular y, por tanto, a la presidencia del Gobierno. Y lo hago con energía, con entrega, con determinación, porque creo que es un momento muy importante para nuestro partido y para España. Presento mi candidatura porque creo en el Partido Popular. Creo en el Partido Popular con tanta o más ilusión que el día que me afilié para desde ese partido trabajar para nuestro país. Estas dos mujeres, las más poderosas del Partido Popular, daban hoy ese paso después de que ayer lo hiciera el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado. Elegía hacerlo frente a la sede del Partido Popular de la calle Génova para decir que quiere liderar un proyecto ilusionante porque ha dicho hay que conquistar el futuro. Pero sí frente a un edificio al que he consagrado la mitad de mi vida, a unas siglas que yo creo que son las que más han hecho por todos los españoles y sobre todo con un proyecto ilusionante y de futuro. Yo sí quiero presidir el Partido Popular. Y yo sí creo que no hay que esperar a que venga el futuro, sino que hay que salir a conquistarlo. No podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana para pensar quién quiere liderar un partido que es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático español. Y queda fuera de la carrera Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia. Ayer a las 8 de la tarde en Santiago de Compostela decía que él tiene un compromiso con los gallegos, que ese compromiso dura hasta el 2020 y que él piensa seguir trabajando, pero desde Galicia, para el PP, pero desde Galicia. Me comprometí con ellos y nos comprometimos con ellos hasta el año 2020. Les transmití mi ilusión y mi confianza por lo que aún teníamos y tenemos que hacer juntos. Los gallegos nos han respondido con su voto. No puedo fallar a los gallegos porque sería también, además, fallarme a mí mismo. Y en lo que a mí respecta, yo voy a seguir trabajando. Voy a seguir trabajando por el Partido Popular desde el Partido Popular de Galicia. Pues así están las cosas. ¿Cómo queda el mapa de esta confrontación? Bueno, pues vamos a verlo. En los próximos días veremos si hay alguna candidatura más, pero por el momento tenemos a Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Muchos aseguran que es el que concita mayores simpatías, que puede ser la imagen de mayor renovación, aglutinar lo que es el voto joven del Partido Popular. Ahí le tienen. Soraya Sáenz de Santamaría, la todopoderosa ex vicepresidenta del Gobierno. Algunos consideran que es una outsider del partido. No ha hecho vida de partido, no tiene una familia propia dentro de la formación, pero ha tenido un gran poder en el gobierno de Mariano Rajoy y por tanto muchos consideran que tiene también grandes posibilidades. Posibilidades que también le otorgan a María Dolores de Cospedal. Ella, como secretaria general de la formación, sí tiene familias dentro de la formación, sí se considera que puede tener apoyos territoriales. Luego al margen quedan otros tres candidatos a los que se considera pues con muy pocas posibilidades. José Ramón García Hernández, el responsable de Asuntos Internacionales de la formación, que ha presentado su candidatura, parece que no tiene muchas posibilidades. Tampoco José Manuel García Margallo, el exministro de Exteriores, que ya en su día dijo que como se presentara Soraya, él se presentaría con intención de combatirla y en todo caso, que si se presentaba a Feijóo, cedería todo el protagonismo a Feijóo y le apoyaría. Y también ha presentado su candidatura José Luis Bayo, él fue presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Valencia. También se considera que tiene pocas opciones. Es decir, que en estos momentos, a no ser que se presenten más candidaturas, suponemos que la lucha se plantearía en esta primera línea. Eso sería la primera división de esta confrontación. La segunda división parece, insisto, que no hay posibilidades de que ninguno de ellos consiga nada, pero bueno, en estas cosas nunca se sabe y veremos cómo termina. Vamos a ver, Marta, ¿qué impresión te da la primera quiniela que se está planteando aquí? Bueno, aquí hay... Bueno, todavía no acaba el plazo. No, todavía, por eso digo que todavía puede crecer esto. Entonces, yo creo que ya no va a crecer más, porque creo que había otros dos esta mañana, otros dos posibles candidatos que me han contado, pero bueno, tampoco estoy segura de uno de ellos, así que no voy a decir el nombre, de otro sí que estoy más segura, que es González Pons, que ha estado valorando y pensando si entrar o no entrar. Creo que no lo va a hacer, pero como todavía no se acaba el plazo, lo mismo nos encontramos con
podría darse el caso. Con alguna sorpresa. Y luego, bueno, pues hay que ver de todos estos candidatos. A mí me parece muy bien que el PP haga esta especie de primarias y que haya muchos candidatos y que entren. Si esta historia es de verdad, decía ayer Lucía Méndez del Mundo, decía que el guionista de la película del Partido Popular es un auténtico genio. Porque, bueno, yo creo que, por ejemplo, Margallo y García Hernández son contrapoder claramente, es decir, no están ahí por un proyecto, sino contra una persona. No quieren ser presidentes del Partido Popular. Quieren evitar que otra lo sea. Quieren evitar que otra lo sea y pueden hacerlo, claro. O sea que estos dos que te he citado son contrapoder. Bayo es un enigma, yo no sé exactamente por dónde va, ni por dónde viene, cómo apareció ahí. Yo creo que ha dicho, bueno, pues yo ¿por qué no me voy a presentar? Pues también me presento. Y luego están los tres de arriba, que son Soraya, María Dolores y Pablo Casado. Esos sí son la primera línea. Y Feijóo, que no está. Y Feijóo, que ha dicho que no. Feijóo ha dicho que no, pero como es gallego hay que ver lo que no nos cuenta Feijóo. A mí me impresionó muchísimo la rueda de prensa, o sea, yo de pronto ver a Feijóo llorando a lágrima viva allí, a media tarde, una tarde estupenda en Galicia, pues no me cuadraba bien, o sea, no sabía bien, no entendía bien. Bueno, es posible que se emocionara, vale, vamos a darlo como posible, pero a la política hay que venir llorado de casa, o sea que... y más este tipo de políticos que son bastante duros y que han pasado por ciertos avatares importantes. ¿Por qué lloraba Feijóo? Pues porque a lo mejor no ha podido presentarse queriendo presentarse. ¿Y quién se lo ha impedido? Y a lo mejor pues alguno de los que están aquí se lo ha impedido. O también puede ser parte también de un postureo y a lo mejor Feijóo no quiere ahora liderar el Partido Popular porque es un problema, porque salir de la presidencia de Galicia, que es el único gobierno que tiene el PP. Exactamente, y además es que puede ser presidente de Galicia eternamente porque el voto del PP en Galicia es un voto bastante fijo y bueno, y además le quieren, lo hace bien y están contentos y puede ser eternamente presidente. Para venir a la planta séptima de la calle Génova, donde hay, bueno, ya ves, o sea, hay un lío. Cuchillos largos. Claro, de 3 pares de narices, y a lo mejor deja jugar el juego, porque faltan 2 años, sabemos, para las elecciones, o pretende Pedro Sánchez que falten 2 años, y a lo mejor alguien organiza el partido, que no dan todos el perfil de organizar, porque aquí hay algunos que son para organizar y otros que vienen a dirigir la historia, y él queda de reserva para más adelante, para cuando haya elecciones y realmente pueda pasar de la presidencia de Galicia a la presidencia del gobierno. Bueno, Soraya... Pero Casado le ha dicho que no, que si gana él será candidato. Casado, ya se lo ha dicho. Sí. Bueno, aquí ya sabes por si acaso, que se dicen, ya, porque se dicen muchas cosas y luego pasan otras. Y luego, bueno, ahí hay una rivalidad entre los tres, que hay que estar muy atentos a las cosas que dicen y que dicen unos a otros. A mí Pablo Casado hoy, por ejemplo, en Onda Cero y en Espejo Público ha dicho una cosa que me llamó mucho la atención y enseguida he pasado a apuntarla, que dice, bueno, yo soy una persona idónea porque estoy libre de corrupción y no tengo problemas familiares. Y a mí lo de no tengo problemas familiares me ha puesto... Es como decir que otros sí los tienen. Claro, si dice que yo no los tengo es porque otros los tienen. ¿Y qué problemas familiares tienen otros para que no puedan presentarse a presidir el Partido Popular? Porque no sé, tal vez alguien en esa entrevista debería explicarle, pero ¿qué es eso de no tengo problemas familiares? Yo cuando le vea, si tengo oportunidad... Puede ser la sombra del marido de Cospedal, ¿no? Que no lo sé, no, yo creo que era por el tema de Núñez Feijóo, porque no sé. Yo creo que es por ahí, tal no vez. sé. Vamos a ver, es probable que Feijóo haya decidido no concurrir a estas elecciones internas del PP por una cuestión familiar, pero bueno, ya está fuera. Sí, claro. Entonces ya no tiene sentido que nadie diga lo de problemas familiares refiriéndose a alguien que no concurre. Sí, pero luego se estará refiriendo a alguien que sí se presenta. Pero Javier, es que luego además ha dicho, si gano yo seré el candidato, que también que sí, puede ser la teoría de porque se habló de la proximidad entre esperar, Pablo y Feijóo, la posibilidad de que estuvieran juntos, que se apoyaran, pero Pablo ha querido dejar claro, si gano yo seré el candidato a la presidencia. Yo creo que la postura Feijóo ha sido lamentable. Bueno, no yo sé, creo que está en su derecho, nadie le puede obligar a tanto presentarse. por los gallegos, cuando lo que lo necesita es España, a mí me parece en el fondo un acto de cobardía.
O sea, ese llanto por la región, por Galicia. Oiga, perdón, a usted le está ofreciendo ser el candidato del partido mayoritario en el Congreso de los Diputados y el partido más importante que hay en el Senado. Y ya, usted ahora me empieza a llorar por los gallegos, perdone, y el resto de los españoles. Usted tiene que bueno, ser un líder a nacional. lo mejor él ha medido sus fuerzas. Pero yo, esto que miden tanto las fuerzas, no lo que miden tanto las fuerzas no me gustan nada, tanto medir las fuerzas. Pero en definitiva Feijóo está descartado porque se ha descartado, por las razones que sean. Sí, dentro de 2 años ya veremos, pero hoy por hoy no está. Hoy tenemos 6 candidatos, 6 aspirantes. De momento. Exacto, de momento hasta mañana a las 12 de la mañana, me parece que es, hasta las 12 de la noche. Creo que es hasta las 12 de la noche, ¿no? Bueno, puede surgir algún otro tapado, pero tenemos 6 aspirantes, que es en definitiva el resultado de un partido moderno. A mí me parece interesantísimo que un partido, si no recuerdo mal, el Partido Republicano en las últimas elecciones también se presentaron a las previas para intentar derrocar a Trump en su candidatura, bastantes candidatos. A mí me parece interesante. Los personajes aquí a tener en cuenta, como tú bien decías, son Soraya, Dolores de Cospedal y Pablo Casado. Si Casado, por las razones que sean en la campaña, se retira, da un paso atrás, lo que va a ser fundamental es la decisión que tome Casado con respecto a quién apoya, si a Dolores o a Soraya por una parte, y exactamente lo que dice... Para eso está Margallo y Ramón García Hernández también, para retirarse y dar su apoyo a alguien que no sea Soraya. Claro. Sí, eso es evidente. Pero y luego a ver qué es lo que dice Feijóo. A mí me da la sensación de que Soraya es una candidata perfecta para, no digo para la militancia del Partido Popular, la militancia del Partido Popular, sino para los votantes del Partido Popular. Yo creo que es más querida por votantes de centro izquierda. Me he metido por curiosidad en diarios digitales ahora, y sorprendentemente en 2 diarios de la izquierda, Público y Diario, y El Diario tenían en cabeza a Soraya, y en cambio un diario conservador como era el ABC, quien tenía, porque no tenía la candidatura todavía de Cospedal, tenía destacado a Casado. Bueno, y suponemos que El País también la apoyará, ¿no? Supongo. Suponemos. Supongo sí. Bueno, ahora es una especulación. Ha cambiado de director, ha cambiado de director, ahora es Sol Gallego la directora. Sí. Pero el Grupo Prisa es el Grupo Prisa. Sí, pero a Soraya le cae muy simpático, yo creo, de verdad, a la franja de votantes de centro izquierda, que probablemente no la voten, ni la vayan a votar nunca, pero le caen bien, como le caía bien en su momento Cristina Cifuentes en Madrid, que era una candidata que caía simpático sin llegar a convencerles para llegarles a votar, pero evidentemente. A mí me parece muy interesante las candidaturas, y me parece que es un paso en la buena dirección para consolidar un proyecto político que estaba muy... Bueno, y tenemos un último elemento que todavía no lo hemos puesto aquí, ni probablemente se ponga. ¿Qué es lo que va a hacer Mariano Rajoy? Es decir, él ha dado un paso atrás, ha dicho que no va a hacer absolutamente nada, no va a decir nada, pero también el no hacer nada o no decir nada se puede hacer de una manera que los gallegos son maravillosos haciéndolo. No sé por qué no no ha hecho nada significa que Feijóo no está, porque si hubiera hecho algo hubiera forzado a lo mejor a Feijóo. Me da la impresión de que respetará su palabra y no hará nada. A ver, Iván, ¿cómo lo ves? Pues, claro, depende. Yo también pienso que la franja de arriba es la que va a cortar el bacalao, vamos. Y luego se puede polarizar, es decir, que el enconamiento entre Soraya Sáenz de Santa María y Dolores de Cospedal, que ya se ha visto que están enemistadas hasta en lo personal, puede favorecer a un candidato que no se salpique tanto destrozar de barro, entre ellas y salir beneficiado Pablo. Ahora bien, y quizá esto engranaría con lo que estábamos diciendo de las tendencias de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ya que somos mayorcitos, sabemos que responden a intereses también comerciales e ideológicos, ¿no? Y en muchos casos son verdaderas empresas mercenarias, ¿no? Es decir, esa diferente visión puede tener mucho que ver con un asunto que está sobre la mesa, que creo que saldrá en el debate, como me imagino que salen todos los debates de la actualidad. ¿Cómo se han comportado frente al problema nacional ante el que estamos? Es decir, la diferencia tan enorme que ha habido entre una Soraya Sáenz de Santa María, que era masajeada por Junqueras, y una Dolores de Cospedal que llevaba un uniforme. Volvemos a los símbolos. Entonces, eso puede tener que ver con la percepción que tienen estos diarios. Es que algunos diarios sí que están por la vía federal, esa absurda que pretenden implantar en España. Es decir, que aquí hay mucho más ruido del fondo del que pueda parecer. Por lo tanto, dependiendo de en qué terreno se juegue el debate, porque habrá debate, entiendo yo, no solamente es una cuestión de rostros, podrá escorarse hacia un lado u otro. Pues ahí voy. Triunfa. La pregunta es, ¿cuál es la tendencia mayoritaria en el seno del Partido Popular? ¿Es
¿Pretenden recuperar ese tarro de las esencias antiguas que creen que se ha perdido? ¿O es de esta nueva corriente más socialdemócrata? Si se hacen socialdemócratas, yo siempre tiendo a querer el producto original. Para eso ya tenemos los otros partidos que nacieron como tales. Entonces, si todos sospechamos que en el seno del PP se echaba un poco de menos, que a lo mejor Rajoy había aflojado con respecto a una serie de principios históricos del PP, a lo mejor lo que ahora harán es piña en torno a quien quiera defender esos antiguos principios. Ahí voy en el sentido de colocar en el centro del debate la cuestión central y fundamental, que es el Estado. La amenaza del separatismo. Y ahí desde luego el fracaso. Un momento, perdón. En el Partido Popular no es eso, ¿eh? Bueno, déjame que dé mi opinión, luego la tuya, que es mucho más fundamentada. Soraya ha fracasado rotundamente, vamos, a todos los efectos. Ha sido un fracaso rotundo. Si la sociología envolvente del Partido Popular se ha escorado hacia la socialdemocracia, ya tienen a Soraya. Si pretenden, como dices tú, mantener un tarro de esencias, que sería pues una nación, no un mosaico. Sí, los principios del PP verdadero, que llamaría pues, alguno. Evidentemente, la vía de María Dolores de Cospedal o de Pablo Casado me parece que está mucho más abierta. Es mi opinión. Pero yo lo que te quería decir es que eso no está pasando ahora en el Partido Popular. En el Partido Popular no hay un debate ideológico. En el Partido Popular pero ahora no lo hay. No toca, como decía Aznar. Pero vosotros queréis que lo haga, pero es que estos señores lo que están eligiendo es a un líder. Entonces pero el líder tendrá que poner algo más que el rostro. Yo creo que tiene que haber un debate, el tema es que aquí se gana o se pierde este congreso y se es presidente del Partido Popular no en función del discurso ideológico, sino de los apoyos que tenga cada uno. Hay un personaje que tiene que participar no, bueno, no sé, a lo mejor sí o a lo mejor no. Marta Porra, ¿y quién crees que va a ganar de estos? Es que hay un personaje también importante que tiene que participar en todo esto, que no sabemos todavía por dónde va a ir, que esta tarde a lo mejor sabremos, esta noche sabremos más y mañana más, que es Javier Arenas, que siempre ha sido un personaje determinante a la hora de... La gestión de los congresos. Sí, muy importante, es muy importante, organiza muy bien estas cosas, y entonces no sabemos por quién se va a decantar esta vez, porque siempre se ha decantado por Cospedal, pero también hay que decir que han tenido un gran distanciamiento últimamente y tenía un acercamiento por Soraya. Soraya dentro del partido tiene pocos apoyos, ahora mismo tiene los apoyos de Andalucía. Yo pienso que va a ser una mujer, y del País Vasco. ¿Tú crees que va a ser una mujer? Yo creo que ahora toca lo que no pudo Isabel Tocino en su momento, que se le ha elegido a Aznar, y Fraga estuvo dudando en ese momento. Ahora es el momento de una mujer. Y yo creo que va a ser Cospedal, por el perfil de lo que estáis diciendo. Porque tendría que haber un debate entre los candidatos, tendría que poner sus ideas. Claro. Y hay temas aquí capitales. Y si el voto que se está pensando, el de centro-izquierda, Soraya, no sé quién la va a votar en el Partido Popular. Es que no sé quién la va a votar. Bueno, es mi idea, a lo mejor estoy equivocado. Es que para mí el perfil del líder del Partido Popular es una mujer y es Cospedal. Sí. Y los demás no sé qué pueden aportar el señor García Hernández, García Margallo o Bayo. Esos apoyos que van a dar, a lo mejor el apoyo la nada. Sí. Yo creo que se va a decidir todo por arriba. Estos tres de arriba. Y lo que dices tú, yo estoy completamente de acuerdo contigo, es que si no se da ese debate de la nación, pues van al fracaso. Entonces ya que se disuelvan, porque precisamente su inoperancia frente al enemigo separatista, digo enemigo, es la que les ha sacado del gobierno en gran medida, porque ¿quién apoya a Pedro Sánchez? Pues todo el mundo que está por la vía de la reforma para hacer una... Esa postura pseudo-galleguista lo han llevado a la tumba. Claro, y de hecho además, y yo voy a también mostrar mis cartas, yo ayer sentí un gran alivio cuando veo que Feijóo no se presenta, pero si Feijóo es un señor, es un galleguista de tomo y lomo. Un Rajoy bis. Es una especie de Puyol galleguizante, entonces ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, pero gana elecciones en Galicia. Bueno, si a mí, pero vamos a ver, Marta. Marta, vamos a ver, para dejar clara, si me permites, para dejar clara mi posición en este debate y en el resto en el que coincidamos. A mí me interesan las cosas de la nación. A mí los cambalaches internos de los partidos me importan un pepino. Entonces, como de ahí tiene que salir un candidato, yo lo vinculo a la idea de nación y a la igualdad entre españoles. Todo lo demás me importa un bledo. Y Feijóo ha hecho manifestaciones constantes durante años perfectamente suscribibles por Jordi Pujol. Entonces, si no se presenta y encima lloriquea, pues yo, sinceramente, me alegro. El acto de ayer ha sido penoso, ¿Penoso? ¿Cómo se le quiebra la voz a un señor? Yo es verdad que no lo vi, pero me ha sorprendido la emoción que le embargaba. Yo creo que ¿por qué no llora por los extremeños? Solo llora por los gallegos, no por los andaluces. ¿Y qué pasa el resto de los españoles? No tenéis corazón. Es increíble. Las personas se emocionan, son humanas. No tenéis corazón, de verdad. Pero fíjate, la gente tiene una percepción de Soraya Sáenz de Santa María y de María Dolores de Cospedal que no es tan real, porque en su vida personal a lo mejor cuando las conoces más de cerca te das cuenta de que, bueno, yo creo que en el Partido Popular no hay nadie de centro izquierda, hay liberales,
hay conservadores, ninguno hemos dicho eso. y hay demócratas cristianos. Que tienen simpatía, el centro izquierda de este país. O sea, no, socialdemócratas no conozco en activo ni en pasivo. No simpatía, que tienen complejo por la izquierda y quieren ser favorables a la izquierda. Entonces sí que hay complejo de ser de derecha. Liberales, quieren ser amigos de la izquierda y conservadores. Y bueno, y hay que darles tiempo también, porque lo que tienen que hacer es primero organizar, tener una persona que organice el partido. Yo creo que este congreso es un congreso extraordinario, precisamente se llama extraordinario por eso, para elegir a un líder. Y a continuación organizarán un congreso extraordinario para organizar el ideario. Porque aquí en estas cabezas hay algunas cabezas bastante pensantes, con bastante ideología liberal, conservadora y demócrata cristiana. Y todo esto que hacen ahora, que queda como deslavazado, yo creo que el gran activo del PP será organizar su líder, sea quien sea de ellos, y luego organizar ese nuevo ideario de cara a las elecciones. Sobre todo de cara al siglo XXI, y compactar todo eso, porque tienen cosas muy buenas además. Yo estoy con Manuel, que yo creo que toca. Yo estoy con Manuel en los términos de que yo creo que toca a una mujer, porque en estos momentos, con la avalancha de ministras, con la situación del Me Too Do, con la situación después del 8 de marzo, etcétera, etcétera, yo creo que toca a una mujer. Ahora bien, ¿quién maneja mejor el partido de las dos candidatas? Pero y luego, si se descuelga definitivamente Casado, ¿por quién se va a decantar? Es decir, ¿por Cospedal o por Soraya? Soraya es verdad que ha sido... Casado irá hasta el final, porque Casado no es contrapoder. ¿No? ¿Tú crees que va a aguantar? Yo creo que no, y además que representa una corriente dentro del partido. Casado está muy limitado, en menos de un mes tenemos el Congreso que se va. No habléis todos a la vez. El tema del currículum a Casado, las salas las tiene muy limitadas. El tema que tiene ahora mismo con su currículum, con la investigación que se está haciendo con los estudios, es un tema que yo creo lo tiene muy limitado. No sé cómo va a escapar de ahí. Lo tiene muy limitado, pero el presidente del gobierno parece ser que le han desaparecido algunos estudios del currículum. Está igual también. Es que depende de quién seas también. Bueno, pero también depende de la doble vara de mérito. Por eso se aplica, ¿no? Vamos a ver. Depende si tiene bula o no la tiene. Un tema de currículum, ¿me permites? Hasta que se complicó con otras cuestiones, a Cristina Cifuentes el tema del currículum parecía que iba a ser su tumba política. Ahora se lo están sacando a Pablo Casado. En cambio, a Pedro Sánchez nadie parece cuestionarle que su currículum también tenga algunos claroscuros. Claro, Javier, a eso me refiero, que como que depende si tiene bula o no de algunos medios, se les recordará o no, pero desde luego hoy por hoy lo tiene y se le sigue recordando. A Cospedal se le va a recordar constantemente lo del pago en diferido. Y entonces, pues eso, quién recuerda y quién no recuerda también nos da una idea de por dónde van los tiros ideológicos y los intereses. Sí, pero el primer paso es la militancia, yo creo. Quien vota ahora mismo es la militancia. Y la militancia tiene que estar muy agradecida, desde mi punto de vista. Si yo fuera militante del Partido Popular, estaría muy agradecido a Cospedal, que se ha comido, con perdón, unos marrones tremendos. Y lo ha recordado hoy, ella. Se ha comido unos marrones tremendos, es decir, salir a contar lo del diferido del señor Bárcenas y otras muchas cosas que yo creo que eso... Bueno, yo creo que los tres, bueno, y todos en general han pasado una legislatura bastante dura y han pasado las de Caín, los tres, lo que pasa de cada uno en lo suyo. Respecto a lo del currículum de Pablo Casado, yo lo que quiero decir es que las cosas hay que ponerlas en cuarentena. O sea, cada vez que Pablo Casado anuncia una acción política, casualmente hay una filtración con un tema suyo que luego no se confirma. No, pero eso está en los tribunales. Claro que está en los tribunales. Está en los tribunales, ni más ni menos, y la jueza pidió al Congreso, no ayer, hace una semana que pidió al Congreso si estaba forado, porque es un paso a seguir, normal, pero no para imputarle, sino porque los tres profesores que le daban clase a él y a otros tantos, y el director están imputados. Están imputados, pero nada más, pero casualmente es que nada lo más filtran. Y nada menos, no, nada más no, porque yo si ahora mismo hago un máster e imputan a mi director de máster, pues chico, ¿qué le vamos a hacer? Pero el máster lo he hecho. Bueno, hay máster y máster, hay máster y máster. Descontextualizándolo, eso en otro momento no hubiera tenido el valor y la importancia que tiene en estos momentos. Es decir, estamos hablando de la Juan Carlos I, si no me equivoco, de la rey Juan Carlos, perdóname. Tres imputados, con el caso de Cifuentes. Quiere decir que la dimensión que tiene y después del resultado de la emisión de la moción de censura, de la emisión de Mariano Rajoy, a mí me parece que cualquier tacha... Me parece tremendo que tengamos un ministro imputado
y este señor que no está imputado y que le han pedido del juzgado si está aforado o no para una causa que no le van a imputar. Es evidente. Constatando hasta qué punto los medios de comunicación... Le preguntaron a Sánchez por el ministro imputado. Le preguntaron Perdona, no te Javier, escucho. a Sánchez le preguntaron por el ministro imputado ayer, los periodistas de Televisión Española, y contestó, dijo, ¿sabía usted? Dice, sí, es un tema administrativo, no tiene importancia, y me ha dicho la fiscal además que lo van a archivar. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Nadie insiste. Lo dijo. Y le preguntaron por Masín Huerta, dijo, si usted hubiese sabido, dice, pues quizás no. No lo hubiese nombrado. Esa fue la respuesta que dio. Quizás no. Claro, es ahí donde estamos poniendo el acento, que no digamos... Claro, que es que Pablo Casado no está imputado. No, pero vamos a ver, que estamos diciendo que estamos hablando de cómo los medios de comunicación... ¿Os puedo pedir que habléis y discutáis uno por uno? Todo lo vehemente que queráis, pero uno por uno. Pública le han dado un tiro en el ala y en la opinión pública tiene un tiro que no sé si va a ser capaz de remontar. No lo sé, no lo sé. No, yo digo lo mismo que tú, efectivamente, que lo que estamos es poniendo el acento en hasta qué punto estos grupos mediáticos tan poderosos se encargan de recordar o de echarle un velo por encima a determinadas noticias. Yo no estoy diciendo, a mí quiero decir que yo tampoco porque un señor tenga 40 carreras considero que es una persona óptima para gobernar. Gobernar es una cosa muy compleja que no depende de cuestiones técnicas puramente, como decía Protágoras hace ya 2000 y pico años. Es decir, que eso está ahí, pero que no olvidemos que le puede hacer un daño enorme, como dices tú, poner el plomo en las alas para que ese señor no despegue. Pero ya no son los medios de comunicación, ahora ya es... Ha pasado a la opinión pública. No, la opinión pública no está condicionada por los medios de comunicación, ahora es, si no me equivoco, un juzgado, una juez, la que pide toda esa información, que nadie decimos que esté imputado o no imputado, sino que eso conlleva el que esté permanentemente casado un candidato que va a tener una campaña de un mes escaso. Está claro, y habrá que ver qué recorrido judicial tiene eso, habrá que verlo, porque efectivamente de momento no está imputado, pero sabemos que tiene esa espada de Damocles sobre eso. Permanentemente, y queda un mes para el Congreso, que es decir, que van a votar el día 22 de julio, si no me equivoco, tiene que salir un nuevo secretario general, si no es así, ¿no? Queda justo un mes. Un mes. El presidente del partido. Presidente. Sí. Bueno, pues ahora sí. Nos hemos sosegado un poco. Es cosa que os agradezco. Pero bueno, yo creo que esto es, lo que está pasando ahí está muy bien, o sea, yo creo que es bueno y es muy sano. Yo creo que a la gente hay que dejarle que haga sus cosas y pasen sus tiempos y organicen sus temas. Yo creo que el Partido Popular estaba muy desorganizado por muchos motivos y ahora, bueno, pues se está organizando y lo primero que tiene que tener es alguien que tire el carro y que diga, bueno, vamos. Y luego yo estoy segura que van a organizar el ideario porque sí que es verdad que han cambiado muchas cosas y hay muchas cosas que incluyen nuevas en el programa. Y luego, desde mi punto de vista, lo más importante también es que no sale, este Congreso no sale de una derrota electoral. Es decir, es que parece ser que el gobierno, estamos engañándonos todos y que da la sensación de que Pedro Sánchez ha ganado unas elecciones, no, ha ganado una moción de censura y si no me equivoco sigue teniendo 84 diputados y el Partido Popular sigue teniendo 130. Sí, pero Luis, sí viene de un sentimiento generalizado en el partido de que la formación ha sufrido un deterioro en los últimos tiempos, que perdió una mayoría absoluta y fue cayendo en picado, y no ha perdido ninguna elección, sigue siendo el partido más votado de España hoy por hoy. ¿no? Sin duda. Pero ha perdido unas elecciones, digo, ha perdido una moción de censura y ha perdido algo tan importante como es el poder, sin duda, por no hacer las cosas de otra manera. Digo que el deterioro sí es evidente. El poder y el presupuesto. Y ese sentimiento, vamos a ver, no olvidemos que ahora los que van a votar son los militantes del Partido Popular. Luego ya hablaremos de elecciones y los ciudadanos qué percepción tienen. Pero de momento son la gente que está en el partido y ¿qué quiere? Que su partido gane y sea un partido de gobierno y un partido de poder. Entonces tendrán que buscar lo mejor, ¿no? Por eso la importancia que tiene, hay que repetirlo 1000 veces, ¿qué programa traen estos señores aparte de su rostro y su pasado? El del Partido Popular. No, hombre, pero el mismo programa no puede ser el de Pero Iván, cada uno de ellos encarna una tendencia. Claro, por eso, sin duda. Pero el programa es el del Partido Popular. No, hombre, que no, será una tendencia. El Partido Popular no tiene una especie de programa eterno, se va configurando. El Partido Popular tiene un programa que habrá que ver estos candidatos si son firmes defensores de ese mismo programa, si son estrictos defensores del mismo o son laxos, como algunos creen que ha ocurrido en los últimos tiempos en el PP. Y eso es lo que va a tomar, y de eso va a tomar muy buena nota el afiliado del Partido Popular. Y el votante también. Y posteriormente, cuando vayan a las elecciones, el votante, lógicamente. Pero de momento el afiliado tiene que decir a quién quiere pilotando esa nave. Además tienen que elegir a alguien para ganar las elecciones. No pueden elegir a alguien que sea puramente testimonial, no es un partido residual. Es un partido que ha gobernado España y que es el partido ahora mismo que tiene más escaños
en el Senado y en el Congreso de los Diputados. O sea, que no es un partido cualquiera. No, sin duda, sin duda. De todas maneras, yo creo que aquí se dijo hace poco tiempo también en otra tertulia que la moción de censura consolidaba el bipartidismo y puede suceder que sea así. Quiero decir, este tiempo le viene muy bien al Partido Popular, quiero decir, para recomponerse, para rehacerse, para reafirmarse y digamos un poco ofrecer, digamos, una imagen mucho más, entre comillas, transparente, limpia, llamémosle como queramos a la sociedad. La verdad, aquí en Pierre le ha venido todo esto a Ciudadanos. Sí, ya Podemos. Que estaba cabalgando la ola de las encuestas y de repente le han restado todo el protagonismo. Sí. Pero en fin, bueno, ¿dónde está Pedro Sánchez? Recuerdan que hace solamente unos días nos preguntábamos dónde está Wally, estaba desaparecido, llevaba 2 semanas sin comparecer. Bueno, pues ayer compareció, eso sí, en una entrevista cerrada en Televisión Española, pero en la que dejó algunos titulares. El primero y fundamental, que está aquí para quedarse, no tiene la más mínima intención de convocar elecciones anticipadas. Ahora les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 8871. El arte taurino ha inspirado a genios de la pintura como Goya y Picasso. Fruto del arte y la inspiración nace Suerte y al Toro, una pieza única de alta relojería en edición exclusiva y limitada, ensalzando todos los iconos de nuestra fiesta nacional. Fuerza, color, arte, cultura y belleza. Suerte y al Toro combina el acero pulido con oro y esmaltado grabado a fuego. Su esfera se funde con el capote de su correa, elaborado y cosido a mano por auténticos artesanos taurinos con elegantes detalles en piel. Suerte y al Toro, una impresionante obra de arte hecha a reloj que no debe faltar en la muñeca de los que aman, presumen y sienten nuestra fiesta nacional. Solo la pueden conseguir llamando a publipunto.com 902-180-190. Está disponible en 2 modelos, señora y caballero, por solo 149 euros cada uno. O mejor, llévese el pack por tan solo 250 euros. Puede pagarlo contra reembolso, con tarjeta de crédito o por tan solo 10 euros al mes sin intereses. Los grandes maestros ya lucen en su muñeca Suerte y al Toro. Ahora usted también puede lucirlo. 902-180-190 o publipunto.com. Mercado Las Águilas, el mercado de toda la vida ahora más cerca de ti. Más de 70 establecimientos. Máxima calidad. Los mejores profesionales. Trato cercano. El referente comercial de los vecinos del distrito de Latina. Parking gratuito para los clientes. Actividades navideñas. Show cooking. Y degustaciones gastronómicas. Mercado Las Águilas, siempre cerca de ti.
Se acabaron los momentos de angustia por no saber dónde se encuentran nuestros hijos o seres queridos. Angel Driver les presenta lo último en geolocalización, Angel Driver Kids G36. Con este dispositivo podrá usted saber dónde se encuentran en todo momento. Funciona como un teléfono, podrá llamarlos y programar 2 números elegidos para que le llamen. Además cuenta con un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia y un exclusivo sistema de seguridad que nos alertará cuando el niño rebase una determinada distancia. Ideal en parques, centros comerciales, playa y otros momentos de nuestro día a día. Con Angel Driver Kids G36 se acabaron los momentos de angustia. Pídalo ahora mismo llamando a publi.com 902 180 190. Su precio es de 60 euros y ponemos 25 unidades a tan solo 49 euros con entrega inmediata. Kids G36. Para ellos es un juego, para usted es tranquilidad. 902 180 190. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Cree que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Hace solo unos días nos preguntábamos dónde está Pedro Sánchez. Anoche ya le vimos en una entrevista en Televisión Española. Un titular fundamental fue el que nos dejó, que él está aquí para quedarse y que no tiene la más mínima intención de convocar elecciones anticipadas. Una vez termine el periodo de instrucción, en el momento en el que el juez lo considere, instituciones penitenciarias tome la decisión de trasladar a los presos independentistas a las cárceles catalanas, entre otras cuestiones para que estén cerca de sus familiares y también cerca de los letrados, porque efectivamente ese derecho a la defensa también... Como habrán podido apreciar, no era esta la declaración que queríamos escuchar. En esta se refiere al tema de los políticos que están presos por el intento de golpe de Estado en Cataluña, para los cuales abogaba la posibilidad de que fueran acercados a prisiones catalanas. Después entraremos en el tema de Cataluña. Ahora veremos si es posible recuperar ese testimonio en el que hablaba de que él tiene un compromiso hasta el año 2020. Yo aspiro a convocar las elecciones en el año 2020, es decir, acotar la legislatura. Creo que España hizo la moción de censura, luego tenemos que ir a un proceso de normalización y luego convocatoria de elecciones. La normalización significa normalizar las relaciones con el Congreso, gobernar con el Congreso, no gobernar contra el Congreso, gobernar también de la mano de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y, por supuesto, sacar muchas de las leyes que fueron vetadas por el anterior gobierno adelante durante esta legislatura. Con lo cual, tarea hay para normalizar las relaciones, para regenerar la vida democrática, que ese es el principal mandato también de esa moción de censura, y en consecuencia mi aspiración es agotar la legislatura. Bueno, él quiere agotar la legislatura, quiere ser presidente hasta el año 2020. La pregunta es, veremos si lo consigue teniendo solamente 84 diputados, ¿no? Sí. Bueno, a mí la intervención de ayer me pareció bastante interesante. Fue es decir, esas entrevistas son muy embaradas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que ninguno de los tres estaba cómodo, ¿no? Por distintas razones, pero ninguno de los tres estaba cómodo. Pero en cualquier caso, técnicamente estuvo muy bien hecha, era muy moderna, las imágenes estaban muy bien, daba una imagen de complejo de la Moncloa muy bonito. Me pareció bien el formato de que fuese realmente corto, de esos 30 minutos y tal, y dio para titulares, en definitiva, que es lo que necesitaba Pedro Sánchez. En un día que tuvimos unas imágenes por la mañana de él corriendo, me parecieron absolutamente cursis, es decir, me pareció un formato... Y con el perrito en las escalinatas del Palacio de la Moncloa. Lo hacía perfectamente el presidente Obama con un tipo que contrató desde cuando era candidato, cuando era parlamentario, que se llamaba Peter Souza, un fotógrafo magnífico que lo acompañó durante todo su mandato y hacía imágenes que daban una naturalidad, pero eso, bueno, lo de la mañana fue, desde mi punto de vista, bastante cursi, como vuelvo a repetir. En cambio, la entrevista dio titulares que a mí me parece muy interesante. Me sorprendió
la franqueza con que tuvo al declarar que no iba a convocar elecciones hasta el 2020. Es que no olvidemos, no debemos de olvidar ninguno de los españoles, porque yo reclamo, como otra gente mucho más sólida que yo, como articulistas muy renombrados, reclamo las elecciones lo antes posible. Y él vino a decirnos que hasta el 2020 no va a convocarlas. Y no podemos olvidar que tiene 84 Es su intención, diputados. pero con 84 diputados igual no puede. Todo dependerá de las concesiones que haga a otras formaciones para que la apoyen. Las cosas no se dicen porque sí. Cuando Pedro Sánchez ayer dice que no va a convocar elecciones hasta dentro de 2 años, es porque él ya ha tenido unas conversaciones previas con Pablo Iglesias, no olvidéis, y ha cerrado y ha ajustado ciertos temas. En la moción de censura dijo que iba a convocar cuanto antes las elecciones y ahora, por supuesto, ya tiene unos apoyos. ¿Qué quiere decir? ¿Que mintió? Que, bueno, no sé, yo no me gusta acusar a la gente de que miente o deja de mentir, ¿entiendes? Primero dijo una cosa y luego dijo otra, ¿no? En los políticos ya sabes que además cambian muchas veces de criterio en función del plan y la oportunidad. Y tampoco vamos pero lo que está claro es que primero dijo una cosa y dijo otra, pero lo que hay que ver es, no si mintió, pero ¿por qué ha dicho esto ahora? Y lo ha dicho porque ha habido unas conversaciones que ayer en la entrevista de ayer nadie le preguntó por ellas, la verdad. Yo eché de menos que alguien le preguntara cuál había sido el contenido de esas conversaciones con Pablo Iglesias, ya que todos lo sabemos ya, que ha habido esa reunión, y él ahora sí tiene muy claro que tiene el apoyo de Podemos para terminar la legislatura. ¿Y eso qué significa? Pues significa algo muy sencillo, que no va a aplicar el programa del Partido Socialista, que va a aplicar el programa de Podemos, que es lo que exige. Podemos es bastante, bueno, es muy sagaz, y lo que ha hecho pues ha sido no voy a colocar gente, porque total, ¿para qué? Si esto no va a durar mucho, cuando yo quiera lo tiro abajo, pero sí que le voy a vender a los españoles que al final Pedro Sánchez es mi títere y va a hacer el programa que yo digo y las cosas que yo digo. Porque en el momento que Pedro Sánchez, que ha adquirido ese compromiso con Pablo Iglesias, que es peligrosísimo porque además no los deja vivos, o sea, no los remata, cuando los remata bien, pues como hemos visto en el caso de Izquierda Unida, bueno, pues en ese momento Pablo Iglesias saltará como un zorro para decir esto se ha hecho porque yo a este señor se lo digo. Excuso decirte, se han firmado algún documento, cosa que podría ser. Que podría ser, porque, en fin, bueno, no quiero seguir la más. verdad que prefiero no calificar lo que salió en el telediario, lo de la perrita. Por cierto, lo de llamarle turca a la perrita es un resabio islamófobo clásico del medio rural, eso hay que pulirlo eso, Pedro. Pero aparte ya de ese comentario, ese chascarrillo, bueno, pues la típica entrevista masaje, que vamos, no creo que tardara mucho en preparársela, porque era una especie de halago continuo y bueno, a mí no me sorprendió en absoluto que él quiera agotar el mandato. Recordemos de dónde viene Pedro Sánchez. Ha peleado contra su partido, ha negociado con quien hiciera falta con tal de llegar a donde ha llegado. ¿Y ahora que ha llegado se va a ir a los 6 meses? Qué ingenuidad, ¿verdad? Luego, por otro lado, pues hemos conocido, bueno, y en ese sentido sí que miente. Si él dijo que iba a ser para... Yo sí lo voy a decir, eso es mentir. Si tú dices que vas a hacer una cosa y haces la contraria, a mí eso en mi pueblo le llaman mentir. Todos sabíamos que no lo decía en serio. Por supuesto, pero es mentir. Vale. Es como lo del currículum del cual han desaparecido los estudios. Eso es falsear. Y si tú dices que el que falsea un currículum se tiene que ir, el primero que tiene que coger la puerta eres tú. Dicho lo cual, a mí lo que me preocupa, como español, por supuesto, es la conversación discreta, secreta, clandestina, si se quiere, que vaya a poder tener con Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias y Podemos, que son en gran medida un subproducto del zapaterismo, no olvidemos que la tesis doctoral, esta sí pública, de Pablo Iglesias, elogia enormemente a Zapatero, no la de Pedro Sánchez, que no se conoce, como bien sabemos, pues dado que es un subproducto y que Pedro Sánchez en realidad es un superviviente y que debe parte de su futuro a entregarse en brazos de Podemos, pues lo que podemos esperar es el programa Podemita, un contagio podemítico de la acción de gobierno del PSOE. Y ahí pues entra
un montón de cosas, ya, pero ya un montonazo. Sí, déjame que termine, vale, por favor. Que podemos no déjame, por favor. Ahí entran peligros enormes, más allá de las anécdotas necrófilas, de si se saca o no a alguien de una tumba, ahí entran cuestiones de Estado muy graves, como es el asunto del federalismo, que todos sabemos a dónde conduce, y es a la distinción entre españoles, en derechos y obligaciones. Entonces, a mí, insisto, que él se quiera quedar todo el tiempo posible, yo creo que está ya en precampaña para unas próximas elecciones, a las cuales se presentará bastante más fortalecido de lo que está, y luego, pues ya digo, el contagio de ese programa podemítico, pues está ahí, y es para preocuparse, desde luego. Javier, yo pienso que la entrevista en este punto ha sido un fraude absoluto, porque ha mentido como un bellaco. Había dicho hacía nada, voy a convocar elecciones, y además decía Rajoy, váyase usted, por favor, váyase, y vamos a elecciones, y lo que estaba, evidentemente, quería ocupar el poder y durar todo lo que pueda. Por lo tanto, es un mentiroso en ese punto. Y luego, además, cuando sale como el paladín de la transparencia y de todo lo que hay que hacer, y esa didáctica que nos ha dado el hacer política antes y después de la moción de censura, ¿cuál es? El hacer citas secretas con el PNV, con los podemitas. Esa es la manera de hacer política nueva. Esa es la política más vieja que había. Hemos vuelto al Partido Radical, al Partido Socialista, a la República. Es lamentable. O sea, estamos a nivel del Lerroux o de Largo Caballero. ¿De qué estamos hablando? Y además se va a acabar la tumba. ¿Va a aplicar la política de Podemos? Yo creo que se va a acabar la tumba. No se ve la que se va a meter, ¿eh? A ver. Yo creo que lo que decías que Podemos contagia, no, Podemos no contagia, ¿eh? Podemos lo que hace es fagocita, ¿eh? Y tenemos el ejemplo clarísimo de Izquierda Unida, y entonces Podemos es un depredador político que come, ¿eh? Entonces lo que hay que ver es si realmente, o sea, si el PSOE, porque el PSOE no es solo Pedro Sánchez, yo sé que Pedro Sánchez está bastante solo, ahora mismo, que incluso hay ministras que ha nombrado que no están muy contentas, pero que quieren hacer ese trabajo y lo van a hacer porque siempre es un reto que te nombren ministro del Gobierno de España o ministra del Gobierno de España, y es un mérito y es un honor, ¿no? Pero que hubieran preferido que el presidente no fuera. Y yo sé que, te digo que por buena fuente, no el presentador, sino Andreu, buenas... no, Andreu. No, informado está Andreu. Mío, bueno, habrá que preguntar a Andreu. No, por buenas fuentes sí que no está tan acompañado, y ya veremos a ver si el PSOE, todo el PSOE, aguanta esta política que pretende hacer Pedro Sánchez. Yo creo que su primer enemigo está dentro. Creo que la entrevista de ayer, diseñada por Iván Redondo, es un error. Yo fui de las primeras, como Iván Redondo conozco su trabajo muchísimo, pues claro, en cuanto vi las primeras fotos de por la mañana que sacaron con el perrito en la esta y luego corriendo, trotando por esto, yo me acordé inmediatamente de la foto de Monago, que le hizo las mismas fotos. Entonces busqué las fotos que las tenía y hice un montaje en Twitter en el que aparecía Monago corriendo por la dehesa, en ese caso porque no había palacio, y con el perrito en las escaleras de su casa. Hizo lo mismo, y, o sea, Iván Redondo, que sus fieles ahora mismo son una empresa de comunicación, y eso tiene una lectura, o sea, por eso ya te digo, ya veremos si el Partido Socialista todo aguanta la historia, aunque el poder tiene mucho pegamento. Esto es también, marketing, pero al margen del marketing que está envolviendo esta llegada al poder de Pedro Sánchez, en la entrevista de ayer hubo algunos titulares respecto a políticas concretas. Nos vamos a quedar con tres aspectos: la política migratoria, Cataluña, la amenaza del separatismo, el federalismo y la memoria histórica. Respecto a la política migratoria, ayer nos anunció Pedro Sánchez que el próximo sábado se va a París para verse con Emmanuel Macron, porque su intención es la de iniciar toda una gira para hablar con los socios europeos y tratar de ser el quien lidere una nueva política migratoria europea. Le diré una cosa, ayer mismo tuve la ocasión de poder charlar sobre esta cuestión con el presidente de la República Francesa, al cual agradezco y mucho también la ayuda que nos ha prestado, y ya le anuncio que voy a emprender una ronda de consultas y de viajes con los colegas europeos en Berlín, en París, y me gustaría también en Lisboa, y la primera parada la haré el próximo sábado con el presidente de la República Francesa en París. ¿Cómo reacciona a este anuncio? Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ha dicho que evidentemente es una cuestión humanitaria, no se puede dejar morir gente en alta mar, pero que Pedro Sánchez debería explicar cómo pretende él convencer a sus socios europeos y cómo pretende liderar esta nueva política.
es una cuestión humanitaria, no se puede dejar morir a centenares de personas en el mar. Pero ahora bien, esto es una política global. Necesitamos que España lidere en Europa una posición común, porque las fronteras de nuestro país son fronteras comunitarias y, por tanto, que nos explique el Gobierno de España cómo va a liderar en Europa ese proyecto, esa necesidad de una política común inmigratoria y cómo va a gestionarlo internamente, porque tenemos a centenares de personas que no solo van a llegar en el Aquarius, sino que están llegando a nuestras costas cada día y, por tanto, necesitamos una política seria, de consenso, y queremos que el Gobierno nos lo explique. La cuestión de la inmigración está sobre la mesa del debate, lo que se haga con Europa también. Hemos tenido el episodio del Aquarius y ahora ya viene el buen tiempo en el que sabemos que se inunda el Mediterráneo de pateras y de cayucos. A mí cuando ayer dijo este tema que él iba a liderar no sé qué y no sé cuántos de temas de inmigración en Europa, yo enseguida pues me puse sobre aviso, digo, sabe algo más que va a pasar mañana. Y claro, he estado esperando y ha pasado. Y esta tarde Merkel y Macron han llegado a un acuerdo para reforzar las fronteras de la Unión Europea y limitar el asilo de los migrantes a los países de entrada. O sea, ya había un trabajo previo, él ya había oído algo. Y entonces él va y se apunta ese tanto, porque es que eso es muy típico de Pedro, o sea, eso Pedro lo ha hecho muchas veces. Pero me entonces, imagino que la realidad, reforzar las fronteras que pretende o sea, aquí Francia y Alemania no es lo que pretende Pedro Sánchez. Claro, es lo que quiere es suavizar las fronteras, según parece, ¿no? No, es lo que quiere es apuntarse a este proyecto de una manera u otra. O sea, Merkel, desde luego, no da puntada sin hilo, y Macron tampoco, y son los que organizan y desorganizan esta historia de... Pero Merkel tiene un problema local, o sea, un problema propio en su patio trasero, que es una situación muy complicada de su gobierno. Es decir, el ministro del Interior de Alemania le ha dado 15 días para que reconduzca la situación. Claro que sí que tiene un problema, por eso te digo. Yo creo que se puede, o sea, quiero decir, Pedro Sánchez tiene una situación en estos momentos privilegiada, como decía Iván, está haciendo campaña para consolidar el proyecto del Partido Socialista, que yo no estoy de acuerdo con Marta en el sentido de que vaya a podemizar, digamos, sus planteamientos, porque a mí me da la sensación de que las elecciones se ganan en el terreno del centro, en este caso del centro-izquierda, pero tiene herramientas para hacer esa campaña fantásticas. Primero, el escaparate de este equipo de diseño, de este gobierno de diseño, y las primeras acciones que ha hecho son muy publicitarias. Quiero decir, ¿quién no está de acuerdo en recoger a 600 inmigrantes, los pobrecitos que se pueden ahogar en el Mediterráneo? Al margen de lo que luego pueda pasar y de lo que tenemos que hacer. ¿La había organizado él o venía de antes? Bueno, él se la ha apropiado. ¿Cuándo se montan los equipos de periodistas en la nave Aquarius? Él se la ha apropiado. Yo lo que digo es que, primeramente, el escaparate de la Moncloa es muy potente para hacer campaña. El tener las partidas presupuestarias dan mucho voto en el Parlamento, muy incondicional, y lo que hay que ver es qué oposición se va a hacer. Es decir, qué oposición va a hacer. Va a ser el Partido Popular y el Ciudadanos, que, si no me recuerdo mal, tienen 166 diputados entre no pueden con él. Y ellos tienen 151, más luego los partidos. Claro, si no hubiera ganado la moción pero de es censura. cierto que esa política que está haciendo muy efectista de estos primeros 17 días tiene un coste. Hoy venía que el costo de las tres decisiones que ha tomado, el de la sanidad universal, el de la derogación, que no la ha hecho todavía, pero la derogación de copago y la supresión de los peajes, supone 2.500 millones de euros, de los cuales, para que nos acordamos, para que pongamos en dimensiones esa cifra, Europa nos pide, si no mal me equivoco, 6.500, que reduzcamos el presupuesto en el año 18, 6.500. Y estamos subiendo 2.500. En 17 días, esas dos de ellas ya efectivas, y la tercera, la desaparición del copago, todavía no lo ha tomado, es importante. O sea, pues pero 6 meses. Yo estoy de acuerdo con Iván que está haciendo campaña. No se para en números. En 6 meses vacía la caja. Te quiero decir, tú y yo sí, ¿no? Sí. Pero él lo que hace son golpes efectistas como este que hizo ayer, el de voy a liderar. No dijo que iba a abrir las fronteras. No, valía una nueva política migratoria en Europa. Fijaros en el contenido de las palabras, que es muy importante. Que da la impresión de que Macron y Merkel quieren una política diferente a la que él quiere, pero luego veremos. Pero además es patético porque todo habla del eje de España con Francia, en Italia del eje de Italia con Francia. Ese eje es interminable. En realidad el eje es entre Francia y Alemania, y lo demás somos satélites. Y no se dan cuenta de eso. Y nuestro presidente trata de liderar algo de que se lo van a imponer, de que ya lo han decidido. No, yo estoy de acuerdo con eso, efectivamente. Por eso te digo, cuando él dice eso, Iván,
Habla, perdona, que te estabas No, es que si no hablamos, pues entonces no hay debate. Esa es la famosa ilusión europeísta, ¿verdad? Creer que somos todos iguales, pues es mentira, ¿no? Y luego si habla con Merkel, a lo mejor Merkel le puede explicar el gran acierto que tuvo con aquella apertura de fronteras y esas famosas violaciones que hubo y todo aquello que se nos ha olvidado completamente. Efectivamente, él se mueve a golpe de imagen, porque yo creo que está en campaña, porque en estos dos años tiene que comprar muchas voluntades. Digo comprar sin ningún atisbo de escándalo. Entiendo que la política, por supuesto, depende del clientelismo. A cambio de que la hayan votado. Claro, pero tú fíjate que yo he sido muy crítico con Rajoy, muy crítico, cuando él decía la economía, yo siempre decía, bueno, la economía política, como mínimo, es decir, atiende a todo, a una forma económica muy concreta, no solamente a datos. Claro, es que estos dispendios, que parece ser que estas cosas no son gratis, pues tendrán sus efectos sobre el paro y sobre una serie de cuestiones pues que se le pueden empezar a escapar de las manos. Y entonces, ahora que todos se han unido, efectivamente, dentro del Congreso, quien ha echado a Rajoy han sido los diputados, un sumatorio de fuerzas que han dado la resultante de la expulsión de Rajoy. Pero es que esos vectores apuntan a direcciones contrarias. Conciliar ese gallinero es lo que va a tener muy difícil Pedro Sánchez, porque sigue teniendo esos 84 diputados. Entonces, yo creo que estas medidas efectistas, sobre todo la de la inmigración, hombre, es que es ya muy vieja, porque resulta que mientras teníamos a 600 periodistas apuntando con sus cámaras a 600 señores que, por supuesto, humanitariamente hay que atenderlos, en el Estrecho y en las aguas canarias entran a diaria un montón, incluso más. Bueno, entonces, sí, claro, ahí hay unas contradicciones. En 4 días hemos tenido 1.500, mil y pico, entonces entre Ceuta, Melilla, todas las cosas andaluzas, Canarias, o sea... Hay una contradicción enorme y se nota que es una auténtica improvisación. Y luego, por último, esto de las fronteras europeas pues es muy cuestionable, porque tan frontera europea, si queremos admitir esa idea, es la italiana como la española, pero entra en la española. Que cada uno saque sus conclusiones. Porque en Italia han entrado muchos antes. Sí, pero este no ha entrado, me refiero. Ya, este no. Pero tú fíjate lo que ha dicho Merkel, que yo no sé cómo va a asumir eso Pedro Sánchez, porque ha dicho, la jefa del gobierno alemán ha subrayado que no se puede elegir el país de la Unión Europea en el que se pide asilo y que debe ser el Estado de entrada el responsable de gestionar esta demanda, incluyendo la propuesta franco-alemana. Además, subrayó que sea de ofrecer un mayor apoyo a los países que sufren de una forma más intensa la presión migratoria, en una clara referencia a los países del sur de la Unión Europea. Es decir, España, Italia y Grecia. Es decir, que Merkel me da la razón. Claro, no, por eso te digo. Se lo agradezco desde aquí. Claro, no, por eso te digo, cuando él dice eso, claro, ficciones él europeístas. Él realmente dice que va a liderar esto, él. O sea, ilusiones. No, entonces hay que fijarse mucho siempre en las palabras que dice, sí, porque yo soy muy poco europeísta. le ves y ves en las páginas de las fotos de los inmigrantes, las imágenes, los barcos y tal, y él de pronto dice eso y en el imaginario colectivo dice, entiende otra cosa distinta. Pero y lo que va a tener que liderar es esta historia. Esto es lo que va a tener que gestionar. Es que lo que tú dices, hay que liderarlo y hay que gestionarlo de alguna manera bien. Yo os pregunto, ¿os acordáis en estos momentos alguna parte de Siria que se ha atemperado de alguna manera? ¿Hay alguna contienda de verdad gorda en el mundo en estos momentos? Que se os venga a la cabeza. No, ninguno de estos venía de ningún... No, pero te digo una cosa, es decir, justamente por eso, es decir, en estos momentos, por los datos de antes de ayer, hay 24,5 millones de gente desplazada, 24,5 que no es son una cifra refugiados, formidable, es un tema de pobreza, en un momento en donde no hay ningún conflicto de los grandes. No, es un tema de pobreza. Puede ser refugiado no solamente de un país en guerra, sino también de un país de una dictadura pero lo que te quiero decir es que de alguna manera en situaciones no exageradamente alarmantes, como pues una contienda civil o una contienda entre países y tal, en estos momentos tenemos 24,5 millones de desplazados. Es un tema que va a implicar, querámoslo o no, a Europa, o lo está implicando ya. Es evidente, y hay que gestionarlo de una manera. El debate de los refugiados y de los inmigrantes. El tema de Siria en Turquía lo arreglaron haciendo los campos de acogida y no llegan a Europa. Y aquí a lo mejor lo que se va a patrocinar es empezar a hacer campos en el norte de África. Lo que han planteado es el debate de la inmigración está sobre la mesa, pero no fue el único titular que nos dio ayer Pedro Sánchez. Habló también de Cataluña y se mostró partidario de acercar a prisiones catalanas a los políticos presos.
En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Esta chica tiene un secreto y esta chica también lo tiene. ¿Que cuál es su secreto? El increíble Wonder Wow. Ellas ya han descubierto el secreto para lucir un escote perfecto al instante. Wonder Wow es un sujetador invisible que realza el busto y consigue un escote increíble, aparentando 2 o 3 tallas más. Ahora puedes lucir un escote bonito y sexy. Wonder Wow está especialmente diseñado para que sea tu único sujetador y así te lo puedas poner con cualquier prenda de tu armario. No necesitarás un sujetador halter para ponerte una camiseta con ese cuello, ni tampoco un sujetador deportivo. Ahora puedes lucir un escote con efecto push-up. Wonder Wow está especialmente diseñado para que sea prácticamente invisible debajo de la ropa. Wonder Wow no te dejará marcas. Dispone de unas copas suaves y sin costuras que de manera natural definen, elevan, aumentan y reafirman el pecho. Wonder Wow es muy fácil de usar. Solo hay que colocarlo sobre la piel limpia y seca y ajustar las tiras centrales hasta conseguir el escote que desees. Sus increíbles pads de silicona se fijarán de una manera totalmente segura y durante todo el día. Si quieres lucir un precioso escote, no pierdas más tiempo. Wonder Wow es tu solución. Wonder Wow es un sujetador invisible que realza el busto y consigue un escote increíble, aparentando 2 o 3 tallas más. Ahora puedes lucir un escote bonito y sexy. Wonder Wow está especialmente diseñado para que sea tu único sujetador y así te lo puedas poner con cualquier prenda de tu armario. No necesitarás un sujetador halter para ponerte una camiseta con ese cuello, ni tampoco un sujetador deportivo. Ahora puedes lucir un escote con efecto push-up. Wonder Wow está especialmente diseñado para que sea prácticamente invisible debajo de la ropa. Wonder Wow no te dejará marcas. Dispone de unas copas suaves y sin costuras que de manera natural definen, elevan, aumentan y reafirman el pecho. Si quieres lucir un precioso escote, no pierdas más tiempo. Wonder Wow es tu solución. Ahora puedes conseguir un instantáneo escote wow y un efecto push-up con Wonder Wow por tan solo el precio que aparece en pantalla, llamando ahora al 902 180 190 o en publi.com. Simplemente elige tu talla de copa y el color, nudé o negro. Seguro que cuando lo recibas te parecerá increíble lo bien que sienta el maravilloso sujetador invisible Wonder Wow. Esta es una oferta especial y limitada para televisión. Llama ahora mismo 902 180 190 o publi.com. Puede pagar contra reembolso o con tarjeta de crédito, con todas las garantías de publi.com. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Sí, la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.
La verdad es que otro de los asuntos fundamentales que salieron ayer en la entrevista que Pedro Sánchez mantuvo en Televisión Española fue el de la amenaza separatista de Cataluña. A este respecto, el presidente del Gobierno se mostró partidario de que se puedan acercar a las prisiones catalanas a los políticos que están presos por ese intento de golpe de Estado en Cataluña. Una vez termine el periodo de instrucción, en el momento en el que el juez lo considere, instituciones penitenciarias tome la decisión de trasladar a los presos independentistas a las cárceles catalanas, entre otras cuestiones para que estén cerca de sus familiares y también cerca de los letrados, porque efectivamente ese derecho a la defensa también se tiene que ejercer, también se tiene que hacer y materializar, y en ese sentido creo que en el momento en el que se considere sustanciada la fase en la que están ahora mismo inmersos, y yo creo que el Gobierno de España podrá tomar la decisión de trasladar los presos a las cárceles cercanas a su domicilio. Y este es el asunto de la punta del iceberg político, porque la verdad es que en Cataluña las cosas se siguen enconando. Hace unos días se solicitó al Ayuntamiento de Gerona que cediera su auditorio de la ciudad para que se pudiera organizar allí la entrega de premios Princesa de Gerona, una cosa organizada desde la Casa Real. El Ayuntamiento se negó y fueron los hermanos Roca, los cocineros, los de El Celler de Can Roca, los que ofrecieron las instalaciones que tienen junto a su restaurante. Bueno, pues se pueden imaginar lo que ha ocurrido. Tanto desde el PDeCAT como desde Esquerra Republicana, como desde la CUP, han arremetido contra los hermanos Roca diciendo que por qué prestan instalaciones para cosas relacionadas con la familia real, y algunos, los más sectarios, ya están distribuyendo a través de las redes una solicitud de boicot contra el restaurante del Celler de Can Roca, para que se haga una idea de cómo están las cosas en Cataluña. Cometió un error además, Pedro, porque hizo público que iba a ir a Tarragona con el rey a inaugurar los Juegos del Mediterráneo, y le están montando ya en Tarragona una recepción adecuada al rey. Por lo tanto, realmente Pedro es un buenista casi místico, es una especie de alumbrado, y se cree que los va a convencer por esta teoría de la bondad. Y los separatistas no han cedido absolutamente nada. Lo del tema Gerona es bochornoso, el número que van a montar en Tarragona con la inauguración de los Juegos del Mediterráneo va a ser también apoteósico, y en cambio estamos diciendo que hay que acercarlos para que los abogados puedan acudir a defender a sus clientes. Y si nombro un abogado de Vigo, me tienen que llevar a Vigo. Yo creo que esto es un argumento falaz. O sea, los presos tienen que estar donde decide la política penitenciaria, y los puede acercar a lo mejor por motivos humanitarios con su familia, pero decir que por el derecho de defensa, yo creo que se está pasando. Yo creo que él verá lo que hace. Él verá lo que hace, porque su talón de Aquiles es Cataluña. Y a Iceta, desde luego, cualquier problema que surja relacionado con este acercamiento de presos le hace un roto. Le hace un roto gigante. Yo creo que sí. Yo creo que el perjudicado es el PSC, porque, bueno, hay que escuchar, hay que ir a Barcelona, y yo voy con frecuencia a Gerona, y vamos, donde más voy es a Barcelona, ¿no? Y bueno, los no independentistas están muy preocupados con estas, pero los no independentistas no me refiero a los políticos, sino al señor y a la señora que va por la calle, ¿no? Lo que más le preocupa de lo de Pedro Sánchez es qué va a hacer con este tema. ¿Va a ceder? ¿No va a ceder? Porque te dicen, estamos aquí, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar? Entonces creo que, por ejemplo, a Iceta le hace un roto, porque desde luego, o sea, cualquier traspié en esta historia, cualquier falta de claridad en dónde está posicionado el Partido Socialista respecto a la Constitución y a la unidad de España, desde luego le tira abajo los votos, no solo ahí, sino en Andalucía, porque, claro, fíjate, hace un ratito acaba de salir la noticia de que Susana Díaz estará cantando la Traviata, de que ha dicho Pedro Sánchez que no le da tiempo a reformar la financiación autonómica, y que, claro, una de las peticiones de Susana Díaz era esta. Susana ya había conseguido con Rajoy una promesa y un compromiso de que se iba a retomar el tema de la financiación autonómica, iba a tener más dinero, y ahora se encuentra que su líder de su partido le dice que se vaya olvidando de este tema y que no. O sea, que Susana negociaba mejor con Rajoy que con Pedro Sánchez. Claro, y que esto es el mundo al revés. Por eso te digo y en este tema igual, en el tema catalán, vamos a ver qué es lo que hace, cuáles son las medidas que toma, ese acercamiento de presos, qué es lo que significa, porque luego pedirán algo más.
Yo creo que es su talón de Aquiles, es el talón, lo más importante, porque el ciudadano no perdona ese tema. Yo, para empezar, no estaría preocupado los hermanos propietarios del Can Roca, porque no creo que el boicot solicitado por los miembros de la CUP... Esta petición lo que va a hacer es que haya listas de espera para ir al sello de Can Roca. Sobre todo porque no creo que se come de maravilla. Y sobre todo que no creo que haya muchos... Seguro que lucen mucho más que estas estaladas que llevan en sus banderas. Y sobre todo que no creo que haya muchos militantes o votantes de la CUP que se puedan permitir el lujo de ir a este sitio tan espectacular. Al margen de eso, la insinuación por parte del presidente en la entrevista de ayer del traslado de los presos a cárceles catalanas, de los presos... de los políticos presos, perdón, a cárceles catalanas, tiene una vertiente de intentar mandar mensajes permanentemente desde su llegada de estos 17 días de cercanía, de conciliación, que están siendo respondidos permanentemente con ofensas y con impertinencias. Y paso a decir dos de ellas, pero bueno, hay que recordar que, si no mal me equivoco, que las cárceles están transferidas, es decir, la política penitenciaria en Cataluña la tiene la Generalitat, que una vez que se los traslada allí puede hacer lo que crea oportuno, salvo sacarlos lógicamente. Excarcelarles no, porque pero depende del juez. No, eso es evidente. Pero sí es cierto que la respuesta que está teniendo el equipo de gobierno de Torra es permanentemente, sigue siendo tan frentista, a lo mejor baja un poco el tono, porque no está, el mensaje no lo está haciendo Puigdemont, porque yo creo que en Puigdemont, en Alemania, le han dado un toque a las autoridades para que baje un poco el diapasón. Pero el gobierno de Torra está haciendo una actitud totalmente frentista. Como bien decía Manuel, el viernes, si no me equivoco, se inaugura los Juegos. Va a ser espectacular. Ya han anunciado, va el rey como jefe de Estado, el presidente de gobierno, el ministro, supongo yo, de Cultura y Deporte, pero ya ha anunciado Torrent, el presidente del Parlamento, que no va a ir, porque dice que supuestamente están muy bien representadas las autoridades catalanas. Y todavía a día de hoy, bueno, hasta hace un momentito, yo no había visto las últimas noticias, pero Torras todavía se lo estaba pensando, que en definitiva es una ofensa. Es una ofensa porque la representación del Estado, de todos los españoles, sigue siendo el jefe de gobierno. Entonces, esa aptitud por parte del presidente de conciliación está siendo respondida desde no desde la indiferencia, sino otra vez una vez más desde el frentismo. Y los que van a ir y no van a faltar van a ser los CDRs, van a estar allí. Y a lo mejor Pedro Sánchez tiene que ver de cerca esa historia, a lo mejor es que piensa que son exageraciones, porque yo no le he visto ir mucho a Cataluña en estos últimos meses. Y eso tranquiliza, ¿no? Y bueno, y Z le cuenta y sabe de oídas, pero a lo mejor yo en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, que ya te digo va a ser de aurora boreal, porque claro, me pareció una indiscreción tremenda que dijera que le iba a acompañar al rey en la entrevista, o sea, dada como está la situación. En fin, yo creo que se va a ver de cerca cómo es esa situación tan crispada y tan preocupante y que por supuesto han provocado unos señores que están en la cárcel ahora mismo y que están en la cárcel merecidamente. Yo propongo un tema, que lleguen a bordo del Aquarius y a lo mejor lo reciben bien. A lo mejor lo reciben bien, sí. Lo que pasa es que yo pienso que, vamos, quien ha apoyado la moción de censura han sido los partidos estos catalanistas. Entonces, por algo lo han hecho. Han visto la debilidad de este personaje, ya no solamente en sus fundamentos, porque lo de la Nación de Naciones, pues, es evidente que es allanar el terreno al catalanismo, es no entender absolutamente, yo creo que no entiende absolutamente nada de lo que es aquello. No entiende que porque baje el tono de voz no va a avanzar ni muchísimo menos. Ellos están, como tú bien decías, en un frentismo total, porque es un caso de hispanofobia, es de odio visceral de un grupo, de gran parte de esa sociedad completamente degradada y partida en dos, como es obvio y como todos conocemos. Entonces, con paños calientes no se va a ningún sitio. Hay un pulso a la nación española por parte de un grupo de españoles. Todos estos son tan españoles como nosotros. Los pulsos en política se ganan o se pierden, y todo lo que sea ceder es perder, porque ellos no quieren, vamos, además, Torra, ¿en calidad de qué va a recibir a Pedro Sánchez? ¿En calidad de hiena o de persona? Hombre, es que no se nos debe olvidar, son palabras escritas, yo no exagero nada, Quiero decir que estamos ante un fenómeno de corrupción económica muy demostrado, lo que pasa es que aquella justicia está mucho menos pendiente, y de unas raíces, como demostró Paco Caja en sus dos volúmenes de la raza catalana, de odio racista, moral, que está ahí. Y señores, esto no se arregla. Esto se arreglaría con políticas a largo plazo, para las cuales no está capacitado el PSOE y probablemente tampoco el PP, porque en las escuelas donde se forman
de donde salen luego los CDRs. Y esto, bueno, es así. Pero fíjate, parece mentira que Pedro Sánchez, que es un político profesional, no sepa cosas tan básicas, por el tema catalán, por ejemplo, como cómo distinguir un pensamiento totalitario de un pensamiento libre y democrático. Y hay una característica que es fundamental en un pensamiento totalitario. Los pensamientos totalitarios emanan y trabajan fundamentalmente las emociones. Y son simples, son muy simples, las soluciones son muy simples. Tú fíjate las soluciones en Cataluña, pues son, pues eso, la bandera, tal, no sé cuántos... El idioma, que yo, bueno, ya sabes que en eso discrepamos tú y yo, pero bueno, pero que son simplistas, las soluciones que dan son simplistas y emocionales. La independencia lo arregla todo. Claro, es decir, estamos frente a un tema político-emocional que lo que me dice es que, según todas las personas que han estudiado esta historia, que yo no sé mucho, pero un poquito sí, nos dice que es un pensamiento totalitario. Los pensamientos libres y democráticos y las soluciones libres y democráticas, debe saber Pedro Sánchez, siempre son complejas, porque la sociedad es compleja, la sociedad no es un sentimiento, puedes tener ciertos sentimientos, los sentimientos están muy bien para el amor, para la familia, pero a la hora de gestionar un presupuesto, pues yo no he visto a nadie gestionar un presupuesto con sentimientos, salvo que piense dedicar el presupuesto a algo a lo que no debería ser dedicado, con lo cual te habla un sentimiento para guardarlo para otra cosa, que es el tema del 3% Yo más bien la crítica la enfocaría. Entonces, Pedro Sánchez debería haberlo hecho igual, con una claridad meridiana, porque es un líder y ahora mismo es un presidente de gobierno. Es decir, estos señores están jugando con el tema sentimental de que los presos están lejos. Bueno, los presos están lejos como muchos presos. Tú verás, si los acercas, tú verás la concesión y qué significa esa concesión, porque tienes un partido tuyo, de tu federación en Cataluña, que tiene que hacer votos, amén de que debe ser, por supuesto, el presidente de todos los españoles. Yo sin embargo, el problema que le veo a Sánchez son varios, ¿no? Uno de ellos que es un fundamentalista democrático, que piensa que todo con más democracia se arregla, y es mentira, porque le han echado encima las urnas y se lo ha creído. Él como muchos, como dicen, lo que no nos dejáis es decidir. No, lo que no te dejamos es destruir una nación, que es lo que tú buscas, urnas o sin urnas. Eso por un lado. Y luego por otro, pues es un completo ignorante de lo que es la historia del catalanismo. Entonces ahí es imposible que él pueda dar con la solución, es absolutamente imposible. Y porque además cree profundamente en el diálogo y bueno, pues claro, estos son mitos en los cuales está atrapado y que le impiden ver la realidad de lo que hay, que es un pulso político con una hoja de ruta, no me gusta decir estos tópicos, pido perdón a la audiencia, con una estación término, otro tópico, que es la ruptura de la nación para dar paso a otra nación llamada Cataluña. Eso es lo que hay, y por eso se coge a un niño y se la adoctrina de una manera muy concreta, por eso te prohíben de una forma muy civilina ruptura en español, por eso el español ha desaparecido. El español es la clave, absolutamente la clave radical, porque como ellos, cuando perdieron los nazis, a pesar de los resabios que le quedan a Torra, se dieron cuenta que midiendo cráneos ya no llegaban a ningún lado, todo se desvió por la cultura. Esto está más estudiado que nada. El grave problema, Iván, es la fractura social que se está viviendo en Cataluña. Hemos visto enfrentamientos hasta en las playas, con el tema de las cruces y los lazos amarillos. Es decir, son catalanes contra catalanes. Vamos a ver, ¿qué pasa? Una parte de la población quiere imponer que Cataluña sea un país independiente y el resto de la población que está ahí dentro, ¿qué hace? Les echarán al mar, tendrán que salir como refugiados a España, lo que quede de España. Es una situación, la realidad... Claro. Porque la decisión sobre Cataluña es de todos los españoles. Porque yo puedo entender que algunos catalanes, algunos españoles que viven en Cataluña, que se quieran ir, pues que cojan y se vayan. Claro. Pero no pueden irse llevándose un territorio. Efectivamente, esa es mi tesis de siempre. Claro. Cruda realidad. Claro, pero volviendo a Pedro Sánchez, que es lo importante, que ¿por qué es más bueno? Hay que pensar, ¿por qué es más bueno Pedro Sánchez? ¿Por qué va a ser bueno? Es malvado. No, escúchame, déjame desarrollar. ¿Por qué es más bueno Pedro Sánchez? Porque acerca a unos presos que están en Madrid a Cataluña, y porque no acerca a otros, porque siempre va a ser más bueno solo por eso, porque no acerca, en las cárceles de Madrid, por ejemplo, en Extremera, pues hay gente, o en Alcalameco, o en Soto, hay gente de Murcia, de Valladolid. Tu pregunta retórica es evidente. Tu pregunta retórica es evidente. Es un gesto que está haciendo a los separatistas catalanes. ¿Queréis los presos? Yo os los doy. Frente a ese gesto, yo como ciudadana, no como periodista, pero sí como ciudadana, le hago otro, le digo,
para ser bueno tendrás que acercar todos los presos que hay en España a sus lugares de origen. Y eso es imposible. Allí. Claro. Yo creo que Pedro Sánchez... También le preguntan... Que también tiene cada domicilio una cárcel, entonces, ¿no? Luis, en la entrevista también le preguntan por ese tema, y parece que lo ha negociado con el PNV. Yo creo que el presidente Sánchez en este caso es muy evidente que es el hijo político del presidente Zapatero, en este caso, en esta serie de actitudes conciliadoras, buenistas, actitudes que ojalá sean respondidas, yo no lo creo, pero ojalá sean respondidas por parte de los independentistas de alguna manera bajando un poco el suflé, que era lo que siempre se ha creído el Partido Popular, que siempre iba a desaparecer esa tensión y tal, y siempre hemos ido a peor, porque el mensaje realmente, como dice Iván, a mí me parece tremendamente supremacista, es muy racista, y en otras latitudes de esta Europa sería impensable, es decir, en Francia, en Alemania, yo creo que una actitud de gobiernos regionales... ¿Cómo se llamará la perrita de Turca. No, pero la de Torras, ¿cómo se llamará la perrita? Pues se llamará española. Muy bien. Pero es evidente y vamos, o sea, y el gran problema que va a tener que gestionar un gobierno que tiene, digamos, poco tiempo, aunque haga una buena campaña, incluso llegando hasta consumir los 2 años, el gran problema que tiene, y en eso también estoy contigo, es el tema catalán, bueno, como el que tiene el gobierno y el que tiene toda la nación, sí, el que tiene todos los españoles, no tiene mucha capacidad de maniobra, porque la única capacidad de maniobra que tiene ahora mismo, la única, es acercar a los presos. A partir de ese momento ya no tiene ninguna, porque no puede, está la Constitución, entonces lo que no puede es saltarse la Constitución, puede sentarse a dialogar, y efectivamente puede dialogar todo lo que quiera, puede hablar menos de soltar a ningún preso que esté acusado de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Y además va a tener el segundo problema, que es que probablemente y en breve va a venir Puigdemont. Puigdemont va a estar aquí porque los últimos delitos por los que se le ha solicitado la sedición, se le ha acusado, sí que es en el código penal, el código alemán, sí que tiene correspondencia y es más fácil traerlo. Entonces va a tener todo eso aquí. Y él puede hablar con lo que quiera con ellos, puede hablar de muchas cosas. Ingresarlo en prisión. Ingresarlo en prisión, claro. No olvidemos otro problema para el presidente Sánchez. No olvidemos que Iceta fue el que habló de indultos. Es mucho más complicado. No puede indultar a nadie que no está juzgado. Iceta fue quien habló de indultos. Ya, pero tú para indultar a alguien hay que juzgarlo primero. Sí, pero es que los juicios empiezan después del verano. Ni empezó el juicio. En septiembre va a empezar. Bueno, ya, pero en septiembre, pero eso dura mucho. No hablamos de cosas que no son posibles. Para Navidades pero si es que no tiene más capacidad, no puede reformar la Constitución tampoco. No hace falta, de verdad, no hace falta irnos tan lejos. El viernes, o sea, hoy es miércoles, ¿no? Hoy es martes. Martes, perdón. Dentro de 3 días veremos a ver qué actitud tienen las autoridades de la Generalitat, es decir, con la inauguración de los Juegos de Tarragona. Es decir, pueden encontrarse. No el nada, rey Luis, no ha ceden, sido no en una de sus últimas visitas allí con los atentados, los terribles atentados de la Rambla de Barcelona, le montaron una manifestación en contra del monarca y en definitiva en contra de España formidable. Luis, y otra cosa que se nos está olvidando en este punto, él ya ha quitado todas las medidas de control económico. Me parece una actitud completamente imprudente, absolutamente imprudente, porque sabemos de la deslealtad constitutiva de estos partidos, que yo siempre he dicho y no me resisto a repetirlo, es que una nación que permita partidos programáticamente secesionistas pues no tiene mucho recorrido. Pero es que además, si encima les dices haz lo que quieras, sabiendo además, porque como bien habéis dicho algunos, es que ellos lo anuncian, ellos no han cedido ni un milímetro. Ellos dicen, no, nuestro punto de partida es el 1 de octubre. Desde un primer momento, desde el primer momento. Quim Torra dijo claramente cuál era su intención, ¿qué gobernante qué es lo que iba a hacer. ¿Qué irresponsable es este, verdad? Y en el momento en que el Estado español deja de tener el control sobre las cuentas de la Generalitat, lo primero que hacen es transferir 20 millones de euros a TV3. Eso es. Abrir otra vez el Diplocat para abrir las embajadas en el extranjero. Ya las están abriendo, ¿no? Y seguir con su hoja de ruta como es una irresponsabilidad total por parte de Pedro Sánchez. Este tema nos lleva también, digamos un poco un análisis político un poquito más profundo, nos lleva también a la incapacidad que tuvo una de las candidatas del PP a solucionar algo el asunto. Es decir, la vicepresidenta
que fue encomendada por el presidente a abrir una línea de diálogo y tal, fue un fracaso absoluto. Claro, el Pero diálogo si es con que esa la gente no Soraya cabe. es solvente. Si es que Soraya- no lo puede solucionar Pedro, pero es que Soraya tampoco pudo solucionarlo. Bueno, pero por Ni eso el te que, digo- el que venga tampoco podrá solucionarlo, porque es un tema que, una de dos, o tomas medidas de fuerza mayor, que son muy duras de tomar y que nadie quiere tomarlas, es decir, o hablando, no puedes hablar con ellos nada, por mucho que vayas. Soraya fue y dialogó y dijo y la engañaron una vez y otra, y a Pedro Sánchez le va a pasar lo mismo, porque no, es un problema irresoluble. Un gobierno de concentración es lo que debe Bueno, ser. pues son los temas que fue desgranando ayer Pedro Sánchez en esa entrevista en Televisión Española, y hubo un tema más, el de la memoria histórica. Ahora les contamos. No espere más, anímese a probar la última tecnología en prendas moldeadoras. Le presentamos Shape-On, la primera prenda moldeadora ultrafina, transpirable, que no le hará sudar y además se mantendrá fresca y seca. Se caracteriza por sus 16 puntos exclusivos de sujeción, que le aportarán confort y firmeza adaptándose a las necesidades de su cuerpo. El secreto está en su tejido de última tecnología, un tejido firme que le procura máxima sujeción en las zonas donde más lo necesita, la barriguita, los muslos, caderas y cartucheras, y un tejido más ligero en zonas como el estómago o los glúteos. Olvídese de la frase "para presumir hay que sufrir". Con Shape-On conseguirá verse bien y con total comodidad. Por eso nos encanta Shape-On. Su innovadora tecnología Luxury Shaper revolucionará el mundo de las prendas moldeadoras, fruto de muchos años de investigación, estudiando las necesidades de cada mujer para crear una prenda moldeadora y apta para todas. Es el momento de elegir la prenda moldeadora en publi.com. No espere más, llame ahora y pida su Shape-On en color nude o negro. Lo podrá llevar siempre con cualquier tipo de ropa. Está disponible en 4 tallas. Es ligera, ultrafina, transpirable y made in Italy. Es el momento de elegir la prenda moldeadora en publi.com. Shape-On. Haga su pedido ahora en publi.com o llamando al 902 180 190 por el increíble precio que aparece en pantalla. Pero espere, aún hay más. Llévese otra Shape-On por solo 20 euros más. Su calidad le sorprenderá. Llame ahora al 902 180 190 o en publi.com y recibirá en casa este increíble secreto de belleza. Puede pagar contra reembolso o con tarjeta de crédito, con todas las garantías de publi.com. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascar a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales.
y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. En la entrevista que concedió ayer a Televisión Española, Pedro Sánchez, como les decimos, dio varios titulares y uno de ellos fue relacionado con el tema de la ley de la memoria histórica, asunto en el que su gobierno al parecer tiene interés en dar una vuelta de tuerca. Parece ser que todos ellos tienen una obsesión clarísima, que es sacar del Valle de los Caídos los restos del general Franco. El Parlamento, en una resolución del año 2017, dice claramente que se exhumen los restos de Franco y que se entreguen a sus familiares y que, en definitiva, el Valle de los Caídos se convierta en un memorial de las víctimas del fascismo y precisamente para la reconciliación. Este debate nos tiene que llevar a una reflexión muy simple, y es que España no se puede permitir, como democracia consolidada y europea que es, símbolos que separen españoles. Y algo que es, digamos, inimaginable en Alemania o en Italia, en países que sufrieron también dictaduras fascistas, creo que tampoco puede ser imaginable en nuestro país. ¿De verdad, después de 80 años de la guerra civil y de pasados más de 40 desde la muerte de Franco, tiene que ser una de las prioridades, de las primeras decisiones de un gobierno, un asunto como este? Evidentemente parece que sí, porque están preocupadísimos, ¿no? No, es un tema capital. Y además es increíble las tonterías que dice, porque está hablando que son las víctimas del fascismo y del comunismo. ¿Qué le va a hacer, otro monumento? ¿O qué pasa, que solo hubo muertes de un bando y del otro bando qué pasó? Y luego que hable de que la cruz es un símbolo que desune a los españoles. Si el único símbolo que hay en el Valle de los Caídos es una cruz. Pero qué tonterías está diciendo el amigo Sánchez. No, yo añadiría además que él dice que hay que acabar con los símbolos, lo he apuntado, símbolos que dividen a los españoles. Pues la estelada divide a los españoles, pero brutalmente. O el lazo amarillo, y el lazo lo divide, efectivamente. Entonces, a ver si afinamos más. Por otro lado, claro, esto del fascismo es muy socorrido, ¿no? Pero es que es no conocer en absoluto quién formaba parte del bando franquista. ¿Eran los Requetés también eran fascistas? ¿Eran fascistas? Habría que preguntar. Pues evidentemente no, eran otra cosa, ¿verdad? Los integristas católicos que estaban metidos en ese conjunto liderado por Franco, ¿eran fascistas? Pues en absoluto lo eran. Es decir, que es no conocer nada. Por otro lado, si hablamos de memoria histórica, que por cierto es una construcción contradictoria, la memoria no es historia, la memoria histórica no existe, es un término vacío, pues hay que someter a reflexión muy mucho nuestra realidad actual, porque le guste o no a Pedro Sánchez y a otros muchos, la actual democracia española es una transformación del franquismo, como todo el mundo que lo estudie mínimamente sabrá. Así que bueno, pues si nos ponemos a demoler, adelante con los faroles, todo. Porque claro, demoler una crucecita, claro, además con este anticlericalismo de brocha gorda, en fin, que es una cosa pues que solamente en España funciona, a nivel propagandístico además, porque como bien has dicho, pues la gente duerme tranquila, a pesar de que esté allí enterrado Franco. ¿Sabes una cosa, Iván? Que es que esto es un juego. Yo, si fuera la jefa de comunicación de Pedro Sánchez de imagen, jugaría esto también. Sí, yo también. Está jugando con nosotros, está jugando. ¿Se nos va a tener entretenidos con este hueso? Sí, no, es uno a la semana. Entonces tenemos que tener un tema efectista semanal. Entonces, con el primer tema efectista que hemos empezado... Esta semana es Franco. Es el tema del Valle de los Caídos, de Franco. Que bueno, o sea, es que esto es un tema además que es que tampoco es tan efectista, ¿no? Pero sí que llama la atención en sus bases, las pone a su favor y el resto de España le da lo mismo. Bueno, pues sí, pues vale, pues que trasladen el cadáver, que lo lleven con su familia y tal, si es que tampoco tiene mayor importancia, pero es efectista. Y entonces es a lo que él juega. El siguiente tema efectista lo tenemos la semana que viene, que es que va a poner en marcha el debate de la ley de eutanasia. Es un tema súper efectivo. Está jugando, porque no puede... O sea, el problema de Pedro es que no puede gobernar. Y lo poco que puede gobernar es
con los pactos estos que ha hecho con Podemos, con su socio, y tiene que gobernar al dictado. Obviamente yo creo que a lo mejor, o sea, el PSOE ya pudo sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos en alguna otra ocasión. Lo pudo hacer Aznar y lo pudo hacer Adolfo Suárez, y no lo hicieron porque no lo consideraron urgente, y estaba en sus planes. Pues oye, pues sí, pues oye, pues es mejor que esté con la familia, y que bueno, fue un dictador. No hay ningún dictador en el mundo que tenga un mausoleo dentro del país en el que ha ejercido el poder y tal. No tiene importancia, pero él lo saca como tema, bueno, es una iniciativa impactante para que entremos todos en el juego, para que salgan voces muy cabreadas diciendo, pero ¿cómo van a mover a Franco? Y tal, y no sé qué, o los suyos que digan, pues muy bien, con un par, tal. Sí, es una iniciativa que se vende... Es mucho más importante trabajar contra la violencia de género, por ejemplo, el Pacto de Estado que está dotado con 200 millones de euros, que todavía a día de hoy no hemos puesto en marcha eso, que mover al dictador, bueno, pues que lo muevan y que se lo lleven, pero que hagamos cosas que... Y que le aplique la eutanasia luego, además. Yo creo que es una iniciativa que sí la comprará, sobre todo los sectores, digamos, un poco más ideologizados, incluso su apoyo entre el partido, o sea, entre Podemos. Podemos, por supuesto, le van a aplaudir, claro. No. Yo creo que a la mayoría de los españoles ya les interesa muy poco la figura de Franco, es decir, que 80 y tantos años después sea todavía una figura importante o pendular en digamos, un poco en la política nacional, y me parece un sinsentido, de verdad, con todos mis respetos. Yo creo que a la familia, además, le vendría bien rescatarlo de allí del Valle de los Caídos y enterrarlo con su viuda en el Pardo, que tienen ahí Luis, es similar a si la República hubiese... si la República hubiesen discutido sobre el entierro de Narváez. O sea, pensemos aproximadamente. Sí, muy buen ejemplo. Pero lo terrible de esto no es eso. A mí me parece que lo terrible es las energías que se gastan de verdad mirando al pasado. Yo lo he dicho en más de una ocasión en esta tertulia, y a mí me parece que no podemos ganar el futuro mirando permanentemente por el retrovisor. Es decir, para nuestras generaciones jóvenes, para nuestras generaciones mayores y tal. Le conviene ideológicamente tener siempre abierto ese debate. Porque... Pero la guerra se perdió, o sea, la guerra y se terminó afortunadamente. Y hubo una posguerra terrible. Pero hay un sector que pretende seguir sacando rédito a esa guerra, diciendo que los herederos de un bando son los buenos y los herederos del otro son los malos. Y como identifican a los herederos del bando malo a la gente del PP y a la gente de derechas, les llaman fascistas, con lo cual el resto, los otros, Javier, los de izquierdas, somos buenos. ¿Qué herederos? Yo siempre digo que herederos. A mí, a mi abuelo Franco lo condecoró, a un abuelo mío Franco lo condecoró y al otro lo fusiló. ¿De qué soy heredera? No, la guerra civil. Si es que soy heredera de una guerra civil. Oye, eso te falta perfectamente. Los herederos de la ideología de derechas o de izquierdas. No estoy hablando de familias, porque hay familias en las que efectivamente ha habido muertos de los dos bandos. Pero el que hoy es de derechas, los de izquierda le consideran heredero del franquismo, por tanto fascista, el bando malo, y mientras que yo, si soy de izquierda, soy de los buenos porque éramos defensores de la libertad de los republicanos. Pero no se está hablando que es así de simple. El presidente también tiene antepasados que eran del lado de Franco, se está hablando. Es igual, pero vuelve está hablando de Castejón, se está hablando de una serie de familiares. De las dos Españas, puesto que a una de es que se va a hacer el harakiri, como se diga, se va a aplicar la eutanasia, como se diga así. Sí, pero no sé si le convendrá o no, pero a la que no conviene de verdad es a las generaciones futuras. Claro Para conquistar el siglo XXI no podemos estar anclados todavía en una terrible contienda civil, una horrible contienda donde que además conseguimos superar de manera modélica. Y por otro lado, el contexto histórico pues es que es tan diferente que claro, no hay forma, por mucho que tú finjas pertenecer a uno de los bandos, pues no deja de ser una fantasía tuya. Absolutamente. Pero si es que además nadie le va a hacer oposición a esto. Vale, muy bien, sí, vale, pues traslade usted los restos. Fenomenal, pero y luego, o sea... Pero de gobernar no hablamos, ¿no? Claro, no, dígame, ¿va usted a aplicar los 200 millones? Porque es lo que me interesa, del Pacto de Estado contra la violencia de género, que hemos tenido 4 muertas, que este señor lleva muerto no sé cuántos años. La contradicción grande es que no, dígame, de gobernar, ¿qué hacemos? Que eso que muy bien, que nos parece a todos bien. La guerra civil hicieron la transición. Y en cambio, los que no vivieron la guerra civil son los que quieren volver a ajustar las cuentas. O sea, los que habían vivido la guerra civil es una contradicción. O sea, en la primera... Perdona, yo no viví la guerra civil y nunca he querido ajustar cuentas. Pero me refiero a la transición. Estos que si quieren, efectivamente, no la vivieron. O sea, la transición, los que hicieron la transición, estaba Carrillo, estaba la Pasionaria, estaba Blas Piñar, había muchos políticos de la época. Pero incluso cuando desaparece, digamos un poco la amenaza, entre comillas, del ejército, que es decir, cuando después de desactivarse el 23 de febrero, sigue gobernando, gobierna el Partido Socialista durante muchos
muchos años y no se planteó de una manera tan virulenta ninguna ley de memoria histórica, y se hicieron muchísimas cosas. Pero es increíble. Pero se hicieron muchísimas cosas para porque reconciliar que era lo interesante, lo que lo habían importante. vivido se habían dado cuenta de la bomba que era eso. Y en cambio ahora lo están haciendo como los nietos, en teoría, de aquellos. Es una auténtica locura. No, pero, y Manuel, habría que, como sugerencia para Pedro Sánchez, que nos estará viendo, me imagino, sin duda, habría que recordarle a él y a Pablo Iglesias aquel texto del Partido Comunista Español, de España, por la reconciliación nacional, me parece, que si no me falla la memoria, es del año 56. 56. Sí. Por la reconciliación nacional. Es decir, una vez caído el estalinismo, todo cambia, pero claro, reaparecen ciertos tics, ciertas imágenes, porque son pues útiles propagandísticamente. Ya, pero además, ¿en qué situación además deja Pedro Sánchez? Si yo siempre hay que ir a su propio partido con estos temas, ¿en qué situación deja Pedro Sánchez a sus compañeros de partido que hicieron la transición y no movieron el cadáver de Franco? Bueno, esos fueron sus enemigos. Sí, es verdad. Esos fueron sus enemigos. Felipe González fueron sus enemigos. Es que tú oyes ahora Guerra hablando de están las antípodas. Hay momentos en que tú has oído recientemente a Guerra y están las antípodas de hombre, y a este le intentaron boicotear, a Pedro Sánchez le intentaron, bueno, no solamente le intentaron boicotear, sino que le echaron del partido y luego volvió. ¿En qué situación deja a sus compañeros de partido que hicieron la transición y trabajaron en la reconciliación nacional y se hizo la amnistía y se hizo todas las cosas que hizo? ¿En qué situación los deja? Es un tema que mala, a Rubial, por ejemplo, a Rubial, ¿cómo deja a Rubial? Con estos gestos, sobre todo, no deja mal a la derecha, al que deja mal es a los históricos del partido. A los que han hecho antes la política, incluso a Zapatero. ¿Por qué Zapatero no movió antes, no sacó los restos? Porque la gracia está en no sacarlos. La gracia está en amenazar con sacarlos. Que los saco, no los saco. Esto a lo mejor tampoco los termina sacando, claro, no, pero que agradeceremos mucho a todos final, que los saque, además. Si al final sacara los restos de Franco del Valle de los Caídos, es que se acabó el tema, ya el siguiente paso sería proponer dinamitar el Valle de los Caídos, volarlo, porque claro, dejaría de tener ese significado. Sería ese mausoleo de las víctimas del fascismo, como dicen. Pero si además ya hay víctimas de ambos bandos. Eso nadie lo dice tampoco. Ahí van, y es un sitio bastante interesante arquitectónicamente, tiene además un laboratorio sismológico, o sea, que es un sitio interesante, pero claro. No, pero además a mí me preocupó otra cosa también, el argumento de discordia en la conversación. A mí eso siempre, cuando oigo un argumento de discordia, pongo atención porque es que sí, cuando dice, en el momento que dice refiriéndose a la cruz, el símbolo que desune, es un argumento de discordia y se hace para dividir siempre. No hay por qué en este tema del sacar los restos del dictador y llevarlos con su familia o lo que tengan que hacer, no había en ese argumentario es gratuito mencionar el símbolo que desune. Es gratuito, lo menciona para generar una discordia. Bueno, y para generar... Yo creo que es un lapsus. Yo creo que es un lapsus. Es un lapsus que no se da cuenta lo que dice. No, y yo creo que eso puede tener interpretación, por supuesto, mía. Pero será si es un lapsus freudiano. Vamos a ver. Creo que sea un lapsus. Yo creo que eso puede venir incluso también, porque no olvidemos que la ideología flotante, digamos, está ahí y la respiras sin darte cuenta. No olvidemos la frase aquella de Azaña: España ha dejado de ser católica, que lo decía en el sentido constitucional del término, pero España en absoluto ha dejado de ser católica porque el catolicismo se ha reinventado de muchos modos y España sigue siendo católica. Sigue siendo católica sociológicamente. Entonces, claro, ellos tienen esta especie de tira y afloja con el catolicismo que a mí me parece simplemente que es un burdo anticlericalismo de brocha gorda, pero que luego pues no dejan de estar al lado también de clérigos. Véase el padre, ¿cómo se llama este? Ángel, que está siempre... quiero decir que al fin y al cabo no pueden escapar de ello. Y esto demuestra que eso de que la cruz no es un símbolo que une, pues está... Vamos, es mentira. ¿Sabes qué pasa? Que es que el tema es, vamos a suponer que España ha dejado de ser católica, vamos a suponerlo, es decir, pero lo no que... está en discusión, bueno, eso está hablando de los restos del pero por el tema de la cruz, no, pero es que lo menciona. El tema es que aunque España ha dejado de ser católica, tenemos la Constitución que dice que hay que ser respetuoso con las religiones, por la libertad religiosa. Y hay que ser, y la cruz no es un símbolo que desune, es el símbolo de una comunidad que hay aquí en España, como puede ser la musulmana o la judía, que tenemos que ser tan respetuosos con ella como cualquier otra. Y que el presidente de gobierno, en una locución, como a lo mejor fue un error, o se le escapó, o lo que fuera, que yo creo, meta un argumento como ese,
que además es un argumento de discordia Bueno, y despreciativo, hacia un común, con la cruz como algo que desune, está hablando contra la libertad religiosa que está en la Constitución española. Estamos en el país del Camino de Santiago. Y el Camino de Santiago es la raíz de España. La palabra español es una palabra... No digo, el Camino de Santiago es el origen de la palabra de español. El español es una palabra extranjera. Es la palabra con que los francos, todos los que venían de Francia, describían a los que se encontraban. No hay ningún sustantivo que acabe en español, salvo español. O sea, español es una palabra extranjera y nos ha definido, o sea, la cruz, el Camino de Santiago, nos ha definido como nación. Los peregrinos que venían... Hay gente que no es católica. No, pero si no digo que sea católica. Estoy tratando de dar un dato cultural. O sea, ya sé que hay muchos ignorantes, yo eso ya lo doy por sabido, pero estoy tratando de decir algo que lo contó Américo Castro, que no lo digo yo, lo ha dicho Américo Castro hace mucho tiempo. La palabra española es palabra extranjera. Sí, viene un libro que se llama Del nombre de los españoles. Exacto, un libro precioso. Sí. Y es los peregrinos que venían por el Camino de Santiago que al que encontraba decían español. Yo creo que tiene que, bueno, es muy sugerente este tema, pero yo creo que lo que tiene que hacer, aunque tiene muy poco tiempo, es gobernar. Y gobernar tiene muchos temas. O sea, tenemos 3 millones, no sé si son 3.200.000 o 3.700.000 todavía, españoles en el paro. De gobernar no hace, porque mira lo que ha pasado con el ajuste presupuestario ahora con las comunidades autónomas. Dicen, no, es que eso no me da tiempo. Bueno, ya veremos. A ver lo que eso es gobernar. Él tiene una ventaja que según los datos que todas las instituciones económicas se están diciendo, tiene para este año, para el 2018, un 2,7 de PIB, quiero decir que es importante, o sea, tiene un aire de cola importante para gobernar durante el tiempo que le permita, digamos, la oposición. Pero también hay que ver que el gobierno, este gobierno que tiene, vuelvo a repetir, 84 diputados, va a estar, yo creo que debe estar condicionado por una oposición inteligente, y la oposición inteligente entre los partidos, el Partido Popular y Ciudadanos, tiene que ser lo suficientemente interesante para también derrotar, digamos, un poco esa política publicitaria, digamos, un poco de gestos tan llamativos, y ir a pues los tendrá temas que ser inteligente fundamentales. esa oposición, porque la impresión que da es que Pedro Sánchez con su gobierno lo que pretende es no tomar decisiones de gobierno, sino ir tomando, como bien indicabais, decisiones más o menos llamativas, una cada semana, para ganar un poco la opinión pública, diciendo, mira qué de cosas hace, pero en realidad son cosas vacías, no son de gestión, ¿no? Sino son cuestiones, pues eso, ideológicas, como que una revista satisfacen a su electorado. Como una revista acosada. No, yo creo que Pedro Sánchez, y para hacerle un halago, no vamos aquí, parece una tunda, ¿no? En ese sentido yo creo que conoce bien a sus oponentes, es decir, lo interiorizados que tienen los complejos del Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Creen en una serie, es decir, les arrojas la idea de que son una derecha casposa y rancia y franquista, y se achican. Perdona, pero Soraya no se achica nada, ¿eh? Bueno, Soraya es complejo, no. Uy, te veo yo muy por Soraya. Pero María Dolores tampoco, Soraya tenía de masajista a Junqueras, te recuerdo. A Junqueras. Tenemos una sorayista declarada en la mesa. No, que va, yo no soy sorayista, ni Operación soy de nadie. Diálogo, ni soy de nadie, ni además ningún partido. Cuando hablo de periodismo me quito la gorra. A ver si vas a ser una sorayista de verdad. Un submarino en las tertulias, manda un submarino. Te voy a decir una maldad. El control de los medios de comunicación, ahí está la prueba. Te voy a decir una maldad. Si fuera sorayista estaría dirigiendo algo. El país. Bueno, esto demuestra entonces la corrupción del periodismo, ¿verdad? Que si eres de un lado, te subes y si no subes. Vaya panorama. Pues ya sabes lo que hay que ser para dirigir algo. He dicho algo, no un medio de comunicación. Sí, pero te referías a un medio de comunicación. No me refería a eso, es verdad, no me refería a un medio de comunicación. No, pero que yo creo que el Partido Popular ha sido beligerante y Ciudadanos con las posturas de Pedro Sánchez. O sea, lo que pasa... Pero tienen unos complejos, efectivamente, les llamas facha y los desarmas. No saben salir de ahí. Se lo han tragado con patatas, es decir, por ejemplo, con argumentos como el de la transformación del franquismo en la democracia coronada actual, si lo supieran manejar, pues se neutralizaría esto completamente. Y se acabó. Estamos aquí por la transición, es que no se dan cuenta de eso, claro. No conocen la transición, ¿y de dónde viene esto? No, pero es el problema endémico que tiene. Es la Constitución del 78. Gracias a la ignorancia de muchas cosas, los tópicos funcionan a la perfección. Una Constitución que lleva 40 años funcionando, que es increíble, vamos. Es increíble, sí. Es un mantra que funciona perfectamente, solo. Claro. Con lo cual, nos encontramos con un gobierno que no va a gobernar. O sea, es que la conclusión grave es esta, ¿no? O sea, el problema es este. Va a intentarlo. Va a dar golpe de efectos inútiles. Siempre y cuando con sus 84 diputados
Diputados pueda ir dando satisfacción a los grupos radicales que le han prestado su voto para ganar la moción de censura, podrá ir haciendo cosas. Lo que se salga de ahí, ¿no? Grupos radicales que dicen cosas no va a ser con un buenas gobierno palabras, fecundo, pero que pueden ser muy peligrosas, porque Carolina Vescansa ayer fue ¿Perdón? Carolina Vescansa Sí, ayer en sí. el Club Siglo XXI, sí, en el almuerzo de prensa, que dijo cosas absolutamente peregrinas. Dijo que la Constitución era irreformable porque ella misma se bloqueaba a sí misma y que entonces que habría que buscar otros mecanismos para cambiar la Constitución. No nos caímos en la mesa de prensa, todos de la silla. ¿Qué quiso decir? Entonces, Bueno, lo preguntamos qué quiso decir, pero nunca no explicó Es la ley de más. Torra, Pues ya la han hecho en dicen Cataluña. Claro, es que esos socios están ahí, ¿entiendes? Esa gente Pero a tiene... Vescansa la van a echar de Podemos incluso. Bueno, sí, bueno, me da igual, porque Vescansa piensa igual que el resto de... No, pero en ese sentido Vescansa plantea una cosa tan vieja como el mundo, que las leyes no son eternas y que puede haber golpes de timón. Vaya otro tópico. Pero es que no es verdad, es que la Constitución es que no es ya, verdad, o no. es que no es verdad. Bueno, es que la ciudadanía, según las encuestas, es cada vez más refractaria a la España de las autonomías, por ejemplo. Entonces, claro, alguien que venga a proponer eso de verdad tiene mucho que ganar si es capaz de engranar con esa gente. Y bueno, eso es así. Puedes decir... Yo no estoy de acuerdo contigo, no, sí, da igual que no estés, es que las encuestas dicen eso. No es una dicen opinión. exactamente ¿No dicen eso? ¿No va creciendo la opinión negativa de las autonomías, la desafección? La desafección a las autonomías, ¿no? Bueno, sí que en la gente joven, es verdad. No, es que la gente joven es la del futuro. La gente joven sí que, pero porque no han conocido el es Estado que la gente centralista. mayor la eutanasia. ¿Y qué problema con el Estado centralista? Bueno, pues porque el Estado centralista a lo mejor es más complicado. ¿Por qué razón? Bueno, porque a mí Eso yo prefiero un Estado... No. Eso son afirmaciones muy categóricas que ¿Y por qué dices tú que es mejor el Estado centralista? No, yo no he dicho eso. Yo te he dicho que por qué dices tú que es peor. Es que, claro, que es peor, no, que es más cómodo para el ciudadano. No he dicho que sea peor ni mejor. El Estado descentralizado es más cómodo. Por el acceso, para tener trabas a la educación y a la sanidad es más cómodo. No, porque el acceso es más cercano. Ah, sí. El acceso a la imposición es más cercano, sí, en eso estamos de acuerdo. Sí, vete a un colegio de Mallorca y me explicas la cercanía administrativa a lo que te conduce a no poder estudiar español. Bueno, así de claro. Esa es otra historia. No, esa es la historia. Esa es la historia. Bueno, claro, tú es que estás pues a favor de esa corriente, yo estoy completamente en contra. No es que esté a favor de la corriente, yo no creo que, ya te lo he dicho, fuera de micrófono... Es orallismo puro, sí. No, que va, yo no creo que la unidad de España sea algo que simple, peligre. Es complejo. ¿Quién ha dicho que sea simple? Y como es complejo, el Estado de las autonomías es una muy buena solución. El Estado de las autonomías, con ínfulas nacionales por cada una de ellas, es un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Hasta ahora ha ido bien. No, señora, porque hasta la unidad de mercado está en peligro. Fíjate si hay problema. Bueno, pues no. Va todo sobre ruedas. Hasta ahora ha ido bien. Llevamos 40 años así. Estamos en el mejor de los mundos posibles. Llevamos 40 años así. Y no ha pasado nada salvo el tema... No, pero ha degenerado. Salvo. Este tema. ¿No lo consideras una anécdota? No lo considero una anécdota, pero lo considero un hecho aislado. No ha pasado en todas las autonomías. En Andalucía no se han rebelado, en Extremadura no han decidido que son independientes de pronto, en Madrid, en La Rioja ha funcionado bien el Estado de las autonomías. Y hay una anomalía. Eso es otro debate. Hemos tenido, desgraciadamente, un grupo terrorista activado durante muchísimos años a consecuencia de defender... antes de las autonomías. Sí, mucho antes de las autonomías. Del Estado autonómico. Pero cuando más actuó fue, desgraciadamente, en los momentos de instalación de la plena democracia en este país. Con ello no quiero decir que estoy en contra de las autonomías. A mí me parece que la sociedad es complicadísima. Y la sociedad, una sociedad como la española, con el carácter que tenemos los españoles, en un país que no tiene la historia de 40 años, porque es que España parece que nace después de... ya no solamente la transición, que nace después de la Guerra Civil, no, la historia de España es una historia muy complicada desde hace 500 años, o 400 y pico años. Gracias a Dios. Afortunadamente, y muy rica, muy rica. No, quiero decir que la descentralización es buena si se demuestra que lo es, pero no per se. No per se. Es decir, depende de los efectos de tal Habría mucho que discutir acerca del Estado de las autonomías, del peso burocrático que supone, por ejemplo, si nos lo podemos permitir o no. No lo hemos podido permitir. Evidentemente sí. Ahora ya no, ya no nos lo podemos permitir. No decías que faltaban 200 y pico millones. Evidentemente la amenaza del secesionismo, que ha generado, aunque pudiera ser anterior otro tipo de movimientos, y evidentemente los regionalismos periféricos que se hablaban antiguamente son anteriores al Estado de las autonomías.
y habría que cuestionarse muchas cosas acerca de la falta de control del Estado respecto a temas que son mollares y de gran importancia, como la cultura, la educación. A eso me refiero. Evidentemente, si hablamos de defensa o de interior, bueno, tenemos hasta policías autonómicas, que, bueno, que puede ser discutible a favor o en contra, ¿eh? Pero que un debate yo creo que merecería el tema del Estado de las Autonomías, y que cuando se hizo el Estado de las Autonomías había una situación determinada en la que se consideró con el famoso café para todos, que era lo conveniente, también a favor de esa reconciliación. Fue un peaje que no olvidemos quiénes redactan, quiénes son los padres de la Constitución y de dónde vienen. ¿Y a qué intereses responden? Pues son diversos. Bueno, en aquel momento sí, eran muy pero diversos, no precisamente nacionales, en muchos son casos. Diversos. No, creo que debes ahondar en las raíces peneuvistas de algunos de ellos. Creo que deberemos ahondar en este debate cualquier día, todo un debate acerca del Estado de las Autonomías. Don Manuel Bernaldez, muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Iván Vélez, siempre un placer. Muchas gracias. Placer es mutuo. Marta Pastor, muchas gracias. La agente de Soraya infiltrada en los medios. Y Luis Magán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, ahí estamos, ahí estamos, claro, ¿no? Sí. La enhorabuena a todos los espectadores que hacen el esfuerzo de buscarnos, nos encuentran, y si les agrada lo que hacemos aquí, encantados de que sigan con nosotros. Nos despedimos, pero ya saben que siempre les dejamos con una buena película. Hoy les dejamos con Tramposos en Hollywood, una película protagonizada por Tom Berenger que nos cuenta la historia de 3 veteranos actores de Hollywood ya en el ocaso de sus carreras, que deberán enfrentarse a la interpretación más convincente de toda su carrera para poderse financiar su retorno al estrellato. Divertida, no se la pierdan. Nosotros volvemos mañana en una nueva edición de Los Intocables. Que descansen.